Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 12 de marzo. Después, Matías, de una semana de aquellas. No, le dijimos que iba a ser una semana agitada, no nos equivocamos, no fallamos. No exageramos. Partimos con los expertos instalando, sobre todo tranquilo, pero después en la semana estuvo lo de la reforma tributaria. Rechazada la reforma tributaria. Con todo lo que generó una cifra de inflación que afortunadamente fue sorpresivamente buena. Después vino el cambio de gabinete. El primer aniversario de gobierno, el día de ayer, 11 de marzo. Una semana intensa. Una semana sin respiro. Estaremos hoy día con la ministra del Interior, Carolina Toá. Evaluando todo eso y más. Y mirándose adelante también, lo que viene de gobierno. Pero... Y en las preocupaciones también de todos los chilenos, la salud, las ISAPRES. Vamos a estar conversando con el superintendente de salud sobre cuánto le van a subir los planes a partir del mes de junio a los afiliados a las ISAPRES. ¿Qué va a pasar con el fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a devolver los excedentes cobrados desde hace varios años hacia atrás? ¿Cuándo se va a decidir eso? Todo eso con el superintendente de salud. Y ahora, además de revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en nuestras plataformas digitales, puede escuchar las entrevistas y el programa en general, en las conversaciones y los paneles en Spotify. Bueno, conozca esta nueva forma de informarse junto a nosotros, Estado Nacional Podcast. Búsquenos en Spotify o también se puede escanear, ahí está, ¿cierto? Aquí está, el código QR que aparece en pantalla y rápidamente lo lleva a Estado Nacional Podcast. Aquí comienza Estado Nacional. Buenos días, señor Winter. ¿Cómo está? Muy bien. Paulina, muy buenos días. La senadora Paulina Núñez, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y el diputado Guillermo Ramírez. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Semana agitada de cambio de gabinete. ¿Cómo lo ve, Gonzalo Winter, el cambio de gabinete? ¿Quedaron satisfechos? ¿Hay algunas repercusiones que todavía, no sé, bueno, hoy día con la prensa uno ve que un exministro, por ejemplo, dice que las formas en que se hicieron no prestigian a la política, ¿cuál es el término que usan? No ayudan a la valoración de la política. No, yo la forma me quedo con lo que se mostró oficialmente y no con la contraposición a todas las especulaciones que rondaron en torno al cambio de gabinete. Sí, en lo que concuerdo es lo que han dicho algunos personeros del Partido Liberal, que el Partido Liberal ha sido un partido clave y fundamental para la alianza de gobierno y para el proyecto del oficialismo. En eso concuerdo, creo que eso es cierto. Yo creo que lo que hay que atender principalmente del cambio de gabinete es que creo que tiene un foco en la gestión. Yo efectivamente concuerdo con muchas personas de derecha que han dicho que este no fue un cambio de rumbo del gobierno. Yo creo que efectivamente no lo fue, porque creo que cambio de rumbo ya había habido post 4 de septiembre en otro cambio de gabinete. Y creo que efectivamente es positivo y que nos ponen un mejor pie para enfrentar el segundo año. ¿No hubo cambio de rumbo? ¿Ustedes esperaban cambio de rumbo? Si hay cambio de rumbo, no está por verse. Es difícil antes que empiecen a caminar saber si hay cambio de rumbo. Pero con los actores que hoy están Yo lo en que el creo reparto. es que, mira, Matías, a nivel de subsecretarios cambiaron un tercio de los subsecretarios. Y uno mira el listado y si hay un cambio de rumbo. Mira las subsecretarías en Relaciones Exteriores, por ejemplo. Ahí había una mirada clara sobre no a los tratados de libre comercio y ahora yo veo más bien lo contrario. Y ahí si uno va picando, uno se va dando cuenta de que pareciera, y insisto, el tiempo dirá, que el gobierno se ha ido moderando, ha ido dejando un poquito más atrás a Pro Dignidad, que ya lo habíamos visto en el primer cambio de gabinete, y va dándole más espacio al socialismo democrático. Yo le preguntaba, yo tiré el dato malo, iba a tirar un dato más exagerado todavía, pero justo antes de entrar le pedí que me corroborara el dato a la presidenta del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene un aumento en sus subsecretarías, por ejemplo. Y eso, al final, demuestra que quizás la lógica con la que estaba gobernando el presidente Boric no estaba dando el ancho. En muchas materias, cuando se vio este choque entre la ideología y la realidad, el presidente terminó optando felizmente, creo yo, por la realidad. Estoy hablando de los tratados de libre comercio, los estados de excepción en el sur, estoy hablando de los militares en la frontera, estoy hablando de los retiros del 10%. Al final, en todas aquellas cosas que han sido más polémicas, el presidente ha optado por la visión moderada y yo creo que lo que ocurrió en este cambio de gabinete es un poco la consolidación de eso. Paulina, ¿cómo lo ves?
Dos cosas. Yo creo, primero, no quiero dejar pasar lo de la entrevista del exministro de Obras Públicas. A lo mejor desde la oposición uno tendría por qué hacer ese cargo. Pero la verdad es que encuentro patético que alguien donde el presidente de la República le entrega su confianza salga después hablando, reclamando y diciendo directamente que esto le hace mal a Chile. En fin, yo creo que cada uno tiene que entender dónde está y los ministros de Estado son personas de confianza del presidente, incluso, por mucho que a veces uno lo critique, pero a todos nos ha tocado gobernar, cuando el presidente te dice suficiente, suficiente y te vas dándole las gracias por el honor de haber representado a tu país en una determinada cartera. Ahora, dicho eso, te digo también que hay nuevos nombres, pero todavía no sabemos efectivamente si hay nuevas formas y hay conciencia de que hay problemas que hay que enfrentarlos. Y creo además que en el caso del ministro de Educación, hay una segunda oportunidad. Y a mí me parece que cuando uno ve al ministro Ávila en el Congreso, como que no tiene conciencia que la educación es una de las principales crisis, si no la más importante. No me gusta comparar a la par, ¿cierto?, con el tema de orden público y migración, pero si no la más importante y de fondo que tenemos en el país. Entonces, él no puede desaprovechar esta segunda oportunidad que le dio el presidente. Sí, no sé si solo el presidente sabrá la evaluación que tiene de su ministro, pero no se ve el foco como está puesto en otras áreas en educación. ¿No? Y educación parece estar, no desde ahora, desde antes también, en una de las crisis del último tiempo. No se ve un foco, no se ve una intensidad, porque Gonzalo Winter pone caras, pero no se ve la intensidad ni que pongan a sus grandes panzer políticos a tratar de dar un giro. Y es una generación que emerge en la política a partir de un movimiento educacional. Entonces, ahí hay una cosa que toca un punto que puede ser interesante debatir. No, y yo creo que no me extrañaría que en un par de meses más haya otro cambio de gabinete, y yo sinceramente creo que si la educación no empieza a tener un rol importante dentro del gobierno y evidentemente dentro de la agenda país, difícilmente vamos imagino, a tener un ministro Ávila que va a continuar con las formas que hemos visto, con la poca priorización de lo que significa. Y también a propósito del cambio de gabinete, déjame decir otra cosa, Matías, pero el amiguismo está instalado. O sea, yo sinceramente pensé que iba a haber un cambio respecto al ministro Jackson o directamente iba a salir del gabinete porque aquí, para prender la parrilla el fin de semana y ahí uno tan amigo como siempre, pero para poder gobernar tiene al ministro pero evaluar una cartera que es vital para el país. Perdón, pero yo tengo que hacer un alcance ahí, porque se ha instalado esta idea de que el ministro Jackson es un amigo del presidente. Yo quiero ser muy claro que eso es una falta de respeto enorme y además va contra los datos. El ministro Jackson es un alto dirigente político de este país que protagonizó una de las movilizaciones más grandes de la historia de este país, que tenía 80% de aprobación. Luego de eso es una persona que fue el principal líder y fundador de un partido político que hoy día está entre los 5 o 6 partidos más grandes de Chile. Eso lo hace intocable. Y además, no lo hace intocable. Y además es el cuarto diputado más votado de la historia de Chile, 2 veces primera mayoría. No lo hace intocable, pero lo hace un dirigente político. Sí, un dirigente político que a Paulina Núñez no le gusta porque piensa distinto a ella, pero no es un amigo, pero no es un amigo del presidente. Me guste. Creo que desde el desarrollo social, las demandas sociales tienen que estar liderados con algo que tenga yo no tengo problema con que tú evalúes mal. Desde la oposición mejor aún si se quedan los 4 años. Yo no tengo problema con que lo evalúes mal. ¿Cómo la oposición mejor? O sea, es mejor para la oposición si le va mal. Pero si en eso hablemos de uno. ¿Es mejor para la oposición si le va mal al gobierno? No, yo digo que yo creo que debería haberlo sacado, porque al país le tiene que ir bien y tenemos una persona en una cartera tan relevante como son los programas sociales, que hoy día está mal evaluada por la ciudadanía y no tiene credibilidad. Pero eso es distinto decir para nosotros mejor. Si yo pensara como Gonzalo Winter, y no pienso como Gonzalo Winter, uno podría decir, bueno, entonces mejor que se cree. Yo no estoy en eso, al contrario, yo creo que debe irse, y debe irse porque en el Ministerio de Desarrollo Social hay programas que están mal evaluados y que incluso si uno los cortara, vamos a entrar en la reforma tributaria, pero si uno los cortara, desde allí habrían recursos precisamente para pagar. Es que mi argumento no refuta eso. Yo lo que le pido a Paulina es que reconozca la capacidad del Frente Amplio de tener sus propios líderes que son políticos. Por supuesto, ¿cuántas personas de esta mesa han fundado su propio partido político? ¿Cuántas personas de esta mesa están en el top 4 de los más votados de la historia del país? Entonces, digan, Giorgio Jackson es un dirigente político que no me gusta, pero no digan que es un amigo del presidente. Porque eso es mentira. No, porque lo que dijo, lo de la parrilla, todos escucharon lo de la parrilla. Una sola frase. Lo de la parrilla es una falta de respeto y un falseamiento histórico. Gonzalo, mira, es que yo veo sinceramente una contradicción, y esta es la frase que voy a decir para dar la palabra a Paulina, perdona Paulina. Está comiendo cabritas, Paulina. Yo veo que hay una contradicción entre decir, este es un gabinete que apunta a mejorar la gestión y no tocar, por ejemplo, al ministro de Vivienda, que ha tenido una caída brutal en las entregas de viviendas sociales de los últimos años en Chile. También. Y lo mismo pasa con Jackson. Entonces, cuando uno dice, el gobierno dice, esto es para mejorar la gestión, y uno ve que hay mala gestión, objetivamente hablando, números, cifras, tablas, en algunas carteras, y uno dice, bueno, pero aquí, aparentemente, por todas las razones que tú diste, aparentemente hay ministros intocables. Se queda.
Bueno, yo creo que esto ha ocurrido en todos los gobiernos y no... Chadwick hubo que sacarlo con acusación constitucional. Entonces, si vamos para atrás... Que no era amigo. Y era primo, claro. Entonces, pero más allá del revanchismo y de esto de la igualación, yo creo que nosotros estamos aquí para hacer un debate un poquito de más altura. A mí me parece que el cambio de gabinete, como Partido Socialista, claro, muchos me dicen, ustedes quedaron contentos, quedaron conformes. Yo creo que aquí no es un problema de quedar contentos, es un problema de cómo uno colabora de mejor manera al gobierno. Y yo desde ahí entiendo la frustración del Partido Liberal, la frustración del Partido Radical, porque nosotros como socialismo democrático entendíamos que este ajuste de gobierno, de los equipos de gobierno, respondía a la decisión que el presidente había tomado en septiembre de incorporar al equipo político al socialismo democrático. Y que eso iba a tener una correlación en la subsecretaría. Pero muy distinto es... Sí, pero muy distinto es sacar de los ministerios al Partido Liberal. Porque eso tiene una dinámica interna dentro de cada partido. Estos cambios tienen una dinámica para el país, para el gobierno, pero también tienen un efecto dentro de los partidos políticos. Y eso creo yo que es a lo mejor algo que el gobierno no tomó en cuenta. Cuesta que nuestros partidos entiendan... Está empatizando con el Partido Liberal y con lo que dice, porque el ministro García no habla en lo personal, dice esto no se trata de mí, se trata de mi partido. Yo voy a confesar que hoy día no leí el diario, así que... porque... Así que no tengo idea de lo que dice el ministro García. El ministro García sostiene bueno, que estas formas, dice, no prestigian o no valoran la política. De hecho, subió la canción Nada Personal. Sí, subió la canción Nada Personal. Eso era ayer. Pero hoy día tiene otra... Claro, pero dice que no se tiene que ver con él, y lo aclara en la entrevista varias veces, que tiene que ver con lo que le pasa a su partido. Por eso lo digo, porque los partidos políticos son sumamente necesarios en la democracia. Cuando se marchó el 18 de octubre, si ustedes recuerdan, se marchaba el Pueblo Unido avanza sin partidos. Yo creo que eso le hace mucho daño al país. Y le hace daño porque los partidos somos una forma de organización, sin perjuicio de que existan otras formas de organización social. Pero los partidos políticos ayudan a dar conducción al país, ayudan al gobierno, ayudan a ordenar la oposición. ¿Es político para usted sacar de los ministerios del Partido Liberal? Entonces, lo que yo creo es que el efecto interno dentro de los partidos políticos, que son colaboradores del gobierno, colaboradores leales, y así lo ha sido el Partido Radical y lo ha sido el Partido Liberal, a mí me parece que no se midieron adecuadamente. Pero el Partido Radical sigue en el gabinete. Está bien, pero también tiene un efecto porque ellos también tenían legítimas aspiraciones de tener otros cambios. Entonces, creo que ese efecto dentro de los partidos y dentro de mi mismo partido, muchos no entienden algunas de los nombres o de las personas que están puestas y a mí me critican. Porque también dentro de mi partido cambiar las formas de hacer las cosas, de que se entienda de que no vamos a seguir respondiendo a las lógicas tradicionales de los sectores, de los lotes, sino que hay que buscar a los mejores para que colaboren. También eso a mí me ha traído crítica. Usted no leyó el diario. Entonces, pero eso uno tiene que poder explicarlo. Pero creo que la situación en que quedó Patricio Morales, un gran amigo, pero sobre todo, más que amigo, porque lo de la parrilla es una cosa... amigo político. Yo también hago parrilla, pero... Se entiende amigo político. No, pero más que un amigo, yo creo que es un gran político, un joven que también, como ha dicho el diputado Winter, también funda un partido, el Partido Liberal, y que ha tomado decisiones importantes en la vida, como salirse del Frente Amplio en un momento, como ahora cambiar de coalición para apoyar al gobierno lealmente con un costo importante dentro de su partido. Eso a él le salió caro. Y eso el gobierno lo sabía. Entonces yo creo que sacarlo, sacar ese ministro... La autocrítica que hace Paulina Boanois desde el oficialismo. ¿Va a pagar costos el Partido Liberal? ¿Se le puede desordenar al Partido Liberal? O sea, ya lo pagó si Patricio Morales ya renunció. Él dejó la presidencia, pero que lo que sigue hacia adelante, ¿cree que es una mala decisión? Lo que pasa es que el gabinete no se arma en función de un partido, sino que todos sabemos que armar un gabinete y todos aquí hemos estado en coaliciones de gobierno y hemos tenido, digamos, las complicaciones propias de armar un gabinete y hay muchas cuestiones que tienen que ver con efectos colaterales de sacar a otro, etc. Ahora, yo soy de un partido que también perdió, en todos los cambios de gabinete ha perdido ministros y el día de ayer también perdimos una ministra, también perdimos subsecretaría, ¿cierto? Pero es el partido con más ministros. ¿Cómo? Es el partido con más ministros, entiendo. Yo creo que ya no, ahora es el Partido Socialista. Pero en todos los movimientos mi partido pierde ministros y pierde subsecretarios. Por lo tanto, yo a lo que apuesto... ¿Caso de los perritos? ¿Cómo? Yo a lo que apuesto es a que todos nos pongamos en función del proyecto país, digamos,
sacar las urgencias ciudadanas necesarias adelante y que podamos cohesionarnos de mayor forma como alianza de gobierno, que es lo relevante. Déjeme adelantarle a Paulina Bodanovich, que no ha leído el diario todavía hoy día. Me estoy dando como Llegué uno... muy tarde ayer de mis actividades de otras partes. ¿Quién soy yo para meterme en lo que usted haga o no haga? Sobre todo su fin de semana. Pero le adelanto que el rector Peña, que es un analista reputado, leído, a algunos le gustará, a otros no, dice que hoy gobierna la ministra Toá. ¿Qué dice usted? Que hoy día seamos francos, dice algo así, o seamos concretos, seamos realistas, no sé qué término usa. Hoy día la que gobierna es la ministra Toá. ¿Está de acuerdo? Mira, yo creo que toda esta frase... El titular. Sí, pero mira, toda esta frase, no he leído la entrevista, pero la frase, yo no sé cuál es el afán. Porque si uno quiere destacar a la ministra Toá, que yo creo que ha sido una gran ministra que toma... No hay que ser tan literal, es un titular, no, es un pero recurso. ¿sabes lo que me pasa con todos estos está titulares? Ahí, va a entrar, le entra más rato la... Lo que me pasa con estos titulares, que creo que ella ha hecho una gran labor, pero no veo por qué eso significa denostar al presidente de la República. Y yo creo que Carlos Peña es una persona que se caracteriza por tener un espíritu republicano. Entonces, no me gusta la frase. No me gusta que la connotación positiva para la ministra del Interior a la vez tenga una cara negativa y de denostación a la máxima autoridad del país. Yo creo que nosotros debemos respetar al presidente de la República, sea quien sea. Hoy día es el presidente Boric y merece todo nuestro respeto y, por cierto, el respeto de Carlos Peña. Entonces creo que, más allá de destacar la labor de la ministra, que por cierto es una muy buena labor, no me gusta el titular. Ahora, no sé lo que dice en la entrevista. Paulina Núñez, sí. Sí. ¿Usted está de acuerdo con que hay una falta de respeto al presidente esa y que o entiende el sentido no literal, sino que lo que quiere decir? Y además, que es el cambio que ha generado Carolina Toá desde que está en el gobierno, el empoderamiento que se ve. No, y además que yo creo que la experiencia se nota, lo resuelto, llegar al norte, más allá, vamos a lo mejor a hablar de ello, del alcance que tiene el decreto para las Fuerzas Armadas y la presencia en la frontera. Pero yo creo también que uno nota en el mismo Congreso, permítanme, pero voy a completar el titular, cuando llega la ministra Toá o cuando llegan los otros ministros. Hay cuestiones que son súper prácticas, que evidentemente a lo mejor no se ven a través de la tele, pero cuando un ministro llega, no puede llegar a sentarse abajo de la mesa o de la testera de la Cámara o del Senado. Tiene que llegar a hablar con los jefes de bancada, tiene que almorzar ojalá con una bancada por un proyecto determinado, tiene que reunirse con los miembros de una comisión, tiene que tratar, y la verdad es que yo en ella lo he visto. Entonces, cuando uno al final del día ve a una persona más empoderada o una persona que está conduciendo, tomando decisiones, actuando de manera más resolutiva, tiene un oficio, al final del día tiene un oficio, tiene experiencia y eso se nota. Y creo que además una de las grandes críticas, y no creo que sea por la edad, sino que por haber ejercido los distintos cargos que hoy día pueden tener desde el presidente para abajo, y eso no significa una falta de respeto, significa que uno puede tener una opinión de cómo está desarrollando un cargo, es precisamente eso. Entonces, por ejemplo, a veces hasta el lenguaje corporal habla. Cambio de gabinete y la ministra Toá diciéndole a la ministra vocera, están llamando, anda para allá, lo de la silla, etcétera. Entonces, uno la ve dirigiendo, pero no creo que sea con el ánimo de pasar sobre incluso el presidente. Simplemente tiene un oficio, tiene experiencia y eso se comunica. La tributaria, ¿a qué hora? Quiero hablar de la tributaria. Está apurado. Bueno, si queréis, siéntate ahí. No, está bien. No, quiero organizarme. A Vinter todo lo conocemos, ustedes tranquilos, no hay problema. Déjeme hablar un poquito de la edad, porque la edad son números, pero también... Es un tema que a mí me guste. A mí menos que a usted, imagínese. Pero a lo mejor a ellos tampoco, porque el promedio de edad, por Dios, que ha cambiado. Y los que parecen ser, no sé si gobiernan, porque no sé si Peña tiene toda la razón o no, pero los que ponen la partitura de la música son gente de una generación que los supera a ustedes. ¿Cómo hacen ustedes la crítica generacional de lo que pensaron que iban a hacer, que se la sabían un poco todas y hoy día otra generación está llevando el pandero? Yo este tema lo he abordado un montón de veces, lo abordé antes de la elección presidencial inclusive. Yo al menos, y estoy seguro que el presidente Boric también, jamás he enarbolado determinada edad como una virtud. De hecho, todo lo contrario, esto me tocó explicarlo como vocero de la candidatura del presidente Boric en segunda vuelta. Nosotros consideramos que la experiencia, obviamente que es algo, digamos, sumamente positivo, y que las razones por las cuales ganó el presidente Boric y entre nuestros argumentos de por qué había que votar por él, nunca estuvo que fuera joven. ¿Y estuvo presente de hecho, la experiencia en el primer De hecho, yo alguna vez en una entrevista dije, si el presidente Boric, tal como lo conocemos, tuviera 58 años, para mí sería aún mejor
que la versión que tenemos hoy día de él. Ya eso lo quiero dejar. Pero esa consideración claro. parece lo que no haber estado en el Otra primer cosa, gabinete. Otra cosa. Está anunciando la candidatura del 2038. No es tan cierto eso, porque el primer gabinete tampoco era particularmente joven en comparación con los otros gabinetes para atrás de 1990 a la fecha. No era el más joven, digamos, de 1990, que era el de Ricardo Lagos, ¿ya? Entonces, yo creo que nosotros nunca hemos enarbolado la edad, o sea, la juventud como una virtud. No, la experiencia, más que la edad numérica. ¿Tú crees que puedes citar una frase en donde yo diga la experiencia es algo malo? Porque estoy seguro que eso es imposible encontrarlo. Lo que los que tienen tanta experiencia han fallado mucho. Por donde sí puedo abordar la pregunta es en el hecho de que finalmente los mundos políticos se agrupan de acuerdo a experiencias de determinadas cosas. Y efectivamente el mundo del Frente Amplio tiene una relación con el Partido Comunista, etcétera, que está muy atravesado por los movimientos sociales que hubieron entre el año, digamos, 2000 y 2010 o 2015, ¿ya? Digamos, a las personas del Partido Comunista yo las conocí en las manifestaciones, digamos, y a los que hoy día son mis compañeros de alianza de gobierno del PPD, los conocí en el Congreso. Y finalmente las personas se van agrupando en torno a experiencias vitales. Y ahí sí reconozco que hay una situación generacional en donde el partido del que yo soy parte tiene más gente de una determinada edad. Pero eso no significa que a la hora de armar un gabinete uno tenga que estar fijándose en la edad, sino que la experiencia siempre es algo que se valora. Ustedes, no sé si... ¿Ustedes valoraron los muchachos de Frente Amplio, valoraron la experiencia? No la edad necesariamente, porque no todos son... ¿Puedo cerrar ahí para darle el paso a Paulina? Nuestra crítica a lo que había siempre fue una crítica política. Nunca fue, es que son muy viejos, es que son muy malos, sino que fue, tengo diferencias con las políticas públicas que han impulsado, o la forma en que las han impulsado, o los intereses que se han colado dentro de determinados partidos. Paulina. Pero eso no significa decir qué mala la edad que tienen. No, yo creo que efectivamente no es una cuestión de edad, ¿cierto?, en el número, y entiendo tu pregunta, Matías, y comparto de que es una cuestión de que cuando tú te plantas frente a la ciudadanía y dices, esta es una nueva generación que no va a caer en los nepotismos, embajadas, que no va a caer en la represión, fuerzas armadas para proteger y resguardar determinados territorios, que no va a caer en el tema de la educación, también que tú recordabas, venían desde allá, ¿cierto?, a propósito de los colegios particulares subvencionados y todo lo que pasó con los bicentenarios, en fin. Pero creo que al final del día ese discurso de que vamos a cambiarlo todo, venimos con un ánimo de los grandes cambios, hubo dos cuestiones fundamentales en las que fracasaron, que fue el 4 de septiembre frente a ideas. Hay un fracaso ideológico, a mi juicio, más allá de las formas que también ayudaron mucho para que eso se rechazara. Y hoy día con la reforma tributaria, no sé si estoy dando el pase, pero creo que más que la edad misma era, lo vamos a hacer distinto. Y la verdad es que, enhorabuena, cada vez más lo hacen muy parecido a lo que fueron estos 30 años abrazando hoy día el socialismo democrático. Guillermo Ramírez, ¿les faltó capacidad de diálogo? ¿Ustedes están presionados, están acorralados por el Partido Republicano? ¿Fue eso lo que se notó en el rechazo a la reforma tributaria esta semana? No. Yo dije con toda claridad, y creo que he sido una de las voces más nítidas en esta materia, de que la razón por la cual nosotros rechazamos esto es porque la reforma no podía ser más mala. Lo dije claramente en todos lados y con anticipación, no el día antes ni el día después. Llevamos 8 meses tramitando una reforma que iba a dejar la escoba en la economía. Y la verdad es que la reforma se cayó en parte, y uno lo puede enganchar con lo que estábamos hablando. El Frente Amplio, sus orígenes, una especie como de movimiento político medio adolescente, era un movimiento, hay que decirlo, frívolo, y se les ha ido pasando esa frivolidad, en donde consideraban que las buenas intenciones o lo que yo propusiera era lo que iba a ocurrir. Y cuando llegaron al gobierno se dieron cuenta de que la mejor frase es la de la ex ministra del Interior, Isquia Siches, que decía, a nosotros, ¿cómo nos van a disparar en Temucuicú si somos nosotros? Usted sabe, está confundiendo a la ciudadanía, porque la ciudadanía acaba de pensar que la ministra Siches dijo eso. Sí. La ministra Siches no dijo eso. Bueno, ok. Eso es como Guillermo Ramírez se imagina a Isquia Siches, que además no es del Frente Amplio. No, para aclarar, porque los telespectadores pensaron que lo había dicho. No, sí lo dijo. De hecho, ¿cómo lo dijo? Bajen la ventana y saquen la bandera. Eso tampoco ocurrió cuando estaban ahí en Temucuicú. Ella no dijo eso. Como a nosotros nadie nos va a disparar porque somos nosotros. Esa frivolidad, ese mesianismo se les ha ido quitando. Y se han ido dando cuenta de que varios de sus planteamientos, o en casi todos, estaban errados y han ido cambiando su postura. Pero les falta una cosa para que dejen de ser un movimiento político adolescente. Les falta abandonar la superioridad moral. Les falta erradicar de su ADN ese gen que les hace creer que por alguna razón ellos son los iluminados que vienen... ¿Qué se nota hoy? Bueno, en la reforma tributaria. En la reforma tributaria, para ellos, como ellos son iluminados, como ellos son moralmente superiores, el diálogo consistía en que nos sentábamos en una mesa, ellos hacían una propuesta y nosotros teníamos que adherir a esa propuesta. Porque era de ellos.
porque era perfecta. Y esa superioridad moral es lo que hizo fracasar este proyecto. Y a mí me alegra, porque esto tomó algunas horas, no fue inmediato. Cuando se rechaza la reforma tributaria, tenemos al presidente Boric y al ministro Marcel con una reacción, perdón que lo diga de esta manera, adolescente. Que es culpa de ellos, que hoy día a la noche van a celebrar no sé quiénes. De repente cometieron la cosa ridícula de empezar a culpar al presidente Piñera. O sea, esta cuestión adolescente que me pasa con mi hijo, que él partió primero, no él, y se echan la culpa unos con otros. Pasaron 2 días, 3 días, y hoy día el gobierno está en otra lógica, que a mí me alegra, que es que hay que conversar. El presidente Boric se mandó una frase que yo celebro, la celebro y lo digo con sinceridad. Cuando él dice en el cambio de gabinete, hay que dialogar hasta que duela. Yo hago mía esa frase. Yo también estoy dispuesto a dialogar hasta que duela. Pero esa actitud no la había tenido el gobierno y ahí está el germen de la derrota en la reforma tributaria. Paulina. Mira, yo creo que más que hacer un análisis psicológico de la adolescencia, creo que la frase que se le salió a la colega aquí, a la tocaya, para nosotros mejor, tiene algo de cierto esto. Creo que el espíritu con que, por ejemplo, avanzamos en el diálogo por la nueva Constitución, de conversar, y ahí sí que yo creo que dialogamos hasta que dolió, sí. No nos paramos de la mesa. 100 largos días. Ya. Entonces creo que ese espíritu es el que yo quisiera ver, no solo porque no tenemos la mayoría en el Congreso, sino porque es el espíritu de los 30 años, el espíritu con que se trabajó y se llegó a acuerdos en distintas materias. Las victorias por un voto son pírricas. Las victorias ajustadas porque uno salió al baño y lograste la mayoría no existen. No duran. Porque la democracia no consiste en hacer gallitos. La democracia consiste en llegar a acuerdos, en conversar, en dialogar. Y yo ahí difiero de Guillermo. La apreciación de él de que la reforma es mala es propia y la puede tener. En lo que difiero en que el gobierno haya tenido esta actitud de les notificamos y ustedes digan lo que quieran, porque lo que se rechazó aquí es la idea de legislar, es la idea de sentarse a conversar. O sea, en el fondo se le dio un portazo al gobierno para hacer su propuesta ya con articulado y con discusión en particular. Entonces es muy distinto. ¿Está de acuerdo con el entonces diputado Boric, que dijo que una vez que se aprobaba en general una ley que daban posibilidades de mejorarla en el margen? Lo dijo cuando él rechazó la reforma tributaria. Pero era un congreso distinto. 2019. Hoy día nosotros... Pero no se refería a en este congreso, se refirió a que en general, por lo que yo leí. Es que yo creo que cada congreso es distinto. Y el congreso de hoy día, para el gobierno, es un congreso donde no tenemos mayoría. Por lo tanto, la discusión en particular, evidentemente, que te da la posibilidad de cambiar sustantivamente... ¿Quiere agregar algo, Ramiro? Luego, Paulina. Muy breve. Lo que pasa es que yo creo que hay una... No quiero ser muy duro en las palabras, pero no es exacto, no es preciso, no es enteramente cierto, para no usar otras frases más duras, lo que dice el presidente Boric y que hoy día Paulina Bodanovich está refrendando, que es esto de que nosotros simplemente nos negamos a la idea de legislar. La reforma tributaria se presentó en agosto. Yo estoy en la Comisión de Hacienda. Estuvimos 8 meses, 5 veces a la semana, 5 citaciones a la semana discutiendo la reforma tributaria. O sea, son cientos de sesiones, son miles de votaciones. Lo que ocurrió el miércoles pasado era el último paso. Si se aprobaba la reforma tributaria, se iba al Senado. Ya no pasaba por la Cámara de Diputados, ya se acababa la tramitación en la Cámara de Diputados. Entonces, que a mí me digan, que votando en contra en general, que así se llama, la idea de legislar es una cosa bastante bien para que la gente entienda, pero es periodística. El término real es que se vota en general. La votación en general, si se votaba en contra, no inhibía el debate porque el debate se había producido 8 meses. O sea, ¿dónde estuve yo en esas cientos y cientos de horas discutiendo la reforma tributaria cuando me dicen, no, tú te negaste a conversar? ¿Y dónde estuve yo entonces durante 8 meses discutiendo en la Comisión de Hacienda? Pero no me lo imaginé si yo estuve ahí si tú y lo discutimos. ¿Dónde estuvo Ramírez? Si tú discutes 8 meses y no eres capaz de formular tus observaciones y que sean acogidas, también hay un déficit. No, pues tú sabes muy bien, tú sabes muy bien por la experiencia que tuvimos en el grupo que negoció la Constitución, que nosotros, bueno, no tengo por qué hacerte a ti parte de mi argumentación, me retiro la última frase. Nosotros lo que hicimos fue plantear nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras ideas, y el gobierno simplemente, y lo voy a decir con toda claridad para que, de verdad, para que quede meridianamente claro, no se dio en nada. Cuando dicen hubo 300 indicaciones, todas formales, todas propuestas por los parlamentarios de gobierno. Nada. Yo quiero responder punto por punto todo lo que ha dicho Guillermo. En primer lugar,
sí tiene un punto con respecto a que hay una versión de la crítica a votar en contra de la idea de legislar que se da a veces en redes sociales que es un poco ridícula, que es esto de que casi que fuera pereza de parte de un parlamentario votar en contra de la idea de legislar. No, cuando una persona... puede, es legítimo. Por supuesto, si Guillermo y Paulina presentan un proyecto de ley para subsidiar a las termoeléctricas o para privatizar Codelco, yo voy a votar en contra de la idea de legislar, porque no creo que haya que legislar en esa materia, ¿ya? Y eso es legítimo. Estoy de acuerdo con ambas, votaría en contra también. Pero es un paréntesis. El punto es que quiero ir paso por paso. Guillermo nos decía que esto iba a ser una situación gravísima y crítica para la economía que, a pesar de todas las críticas que ha ido recibiendo el gobierno, está dando señales de que están habiendo efectos de las medidas que ha ido tomando el gobierno, ¿cierto? Vimos el IMASEC positivo, vimos que el IPC nos dio una pequeña luz de esperanza. Pero desde 1990 en adelante, todas las alzas de impuestos han partido con un anuncio de hecatombe económica de parte de la derecha. De hecho, el presidente Elwin, cuando presentó en abril de 1990 su reforma, en palabras de Jaime Orpiz y de Pablo Longueira, esto iba a producir una situación económica gravísima y el gobierno terminó, con los votos en contra de la UDI a favor de RN, terminó creciendo al 5.8%. ¿Ya? Nombro a Jaime Orpiz y a Pablo Longueira porque son dos personas que es muy fácil pensar a qué intereses estaban representando, ya que la justicia ha dicho a qué intereses estaban representando. Ahora bien, las intenciones frívolas de la reforma tributaria. Guillermo Ramírez considera que era lo peor que podía haber, pero el Banco Mundial, una PYME y la OCDE consideraban lo contrario, consideraban que era positiva. Y ahora le quiero decir al país qué cosas hacía esta reforma tributaria y qué cosas nos perdimos la posibilidad, qué cosas nos perdimos la posibilidad de legislar. Uno, le daba poder al Servicio de Impuestos Internos para combatir la evasión, flexibilizando el secreto bancario. Fortalecía la posibilidad de denuncias anónimas, generaba el registro de beneficiarios finales para perseguir, ¿cierto?, al que se está escondiendo, generaba incentivo a la innovación y le subía el 3% de las rentas personales subía las rentas personales al 3% más rico del país y establecía un impuesto a los súper ricos a las 6.000 personas más ricas, que son el 0,03%. Entonces, ¿cuál es el punto de aquello? Y aquí viene, pero aquí viene el punto final. En este panel, desde el 4 de septiembre en adelante, cada vez que yo hago un punto, dicen, sí, pero todas tus ideas, tu ideología, tu mirada, tu horizonte, fue rechazado el 4 de septiembre y por lo tanto estás hablando contra la ciudadanía. Y resulta que CADEM dice que todo lo que ha anunciado de la reforma tributaria era inmensamente mayoritario, 69, 70, 71 de aprobación. Entonces yo me pregunto, si no estaban a favor de las mayorías, que ustedes han validado porque dicen que CADEM es la que establece las mayorías, entonces ¿a qué estaban representando? Oye, me alegro que ahora quieran conversar de la reforma tributaria. Paulina, breve, porque vamos... Dos cosas muy breves. Ahora llega con la minutita. Dame un segundo. Te la diste haber aprendido esa minuta antes de la votación. ¿Es la reforma? Sí, te la diste haber aprendido antes de la reforma para defenderla en estos foros públicos, porque ustedes siempre se negaron a conversar de la reforma tributaria. ¿Tú no votado a favor de esto? Porque esto fue para el país. Gonzalo, ya se rechazó. Eso lo deberían haber dicho antes. Ustedes deberían haber conversado el tema antes. Deberían haber defendido sus ideas en una mesa. Y yo le quiero contar al país. Y no lo hicieron. Y tú se rechazaste. No. ¿Qué tiene de malo lo que acabo de decir? Me alegra que entre 1.200 páginas de reforma tributaria hayas encontrado 5 cosas que te gusten. Está perfecto. Oye, yo no sé en qué minuto no es tan simple la discusión. No es tan simple la discusión. Brevemente que nos va a ver un corte porque ya está la ministra. Dos cuestiones me interesan. No sé en qué minuto creemos que la subida de impuestos y que las personas paguen más impuestos es una buena noticia. Si es que eso no es una buena noticia, perfecto. Pero ahora van a pagar más impuestos las pymes. Y algo que ni mi docaya entendió, lo quiero seguir ocupando. Desde el gobierno o desde el oficialismo se cree que nosotros, poco menos que nos queremos negar a todo y que ojalá, cierto, que al gobierno le vaya mal. Y no es así, pero nadie puede pretender invitarte a un acuerdo, pero el acuerdo que sea en torno a tu idea, porque si no, acá no es la mayoría. Sí, pero eso el efecto concreto no es así. Ustedes están gobernando. Hay que quejarse menos y gobernar más. ¿Pero qué es lo que no están haciendo? Es lo malo de esto? El efecto concreto de esto es que la progresividad del aumento de la... Un Estado moderno y eficiente con programas buenos y no malos se acabó. Te permite que con esos recursos puedes pagar la PGU, pensiones y más. Del interior, Carolina Toá esperándonos ahí, detrás de la cámara. Nos vamos a cambiar de set. Volvemos luego al panel porque quedan aparentemente todavía temas pendientes. Saludemos a la ministra del Interior. Mirando acá, por favor. Mirando acá, por favor. Atención, mirando acá. Fotografía oficial del nuevo gabinete. El equipo del segundo año del gobierno reforzado, ahora con nuevos rostros en las carteras de Obras Públicas, Ciencias, Relaciones Exteriores, Cultura y Deportes. Los 5 ministros que asumirán los desafíos impuestos por el presidente para los próximos 12 meses. Estamos motivados, sabemos los tremendos desafíos. No hay que confiarse, que a nadie se le suban los humos. Tenemos mucho trabajo por delante, muchos desafíos. Mejorar la educación, la salud pública, la reconstrucción en los incendios,
hay tanto la seguridad, por cierto, que es una de las principales preocupaciones de los chilenos. Llamado a los ministros antiguos y nuevos que salieron a la calle a saludar y hablar de estos desafíos con los ciudadanos que llegaron hasta la Plaza de la Constitución. Y no son objetos. Así es, justamente. Por eso los Panamericanos son tan importantes. El ministro del Deporte asumió que la misión número 1 para este segundo año tiene nombre los Juegos Panamericanos 2023. Vamos a recibir un alto número de delegaciones y de deportistas para un evento que es espectacular. El nuevo canciller tiene el desafío de encabezar la inédita reestructuración que concretó el mandatario tras remover a la antigua ministra y a los 2 subsecretarios, nuevo jefe de Relaciones Exteriores que ya fijó metas para este año. Tener las mejores relaciones con nuestros vecinos, una relación buena con América Latina, preocuparnos de los temas de la inserción económica internacional. En el gabinete del segundo año de Gabriel Boric, una pieza del puzzle oficialista, quedó fuera el Partido Liberal. Qué mejor que partir este sábado con un disco imprescindible de Soda Stereo. Nada personal. Un disco con joyas como Danza Rota y Que pase el temblor. Entiendo las complejidades que el momento tiene, pero espero que podamos resolverlo de buena manera. A todas las fuerzas hoy de la Alianza de Gobierno pedimos cohesión, unidad para avanzar en las transformaciones de nuestro programa. Recomponer relaciones será uno de los desafíos de esta nueva etapa, otro buscar alternativas para cumplir con su programa de gobierno, lo que requiere diálogo tras el fracaso legislativo que sufrió la reforma tributaria. Bueno, ya está con nosotros, la habíamos anunciado, la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, bienvenida a Estado Nacional, gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Gracias a ustedes por invitarnos. Aquí. Después de una agitadísima semana. No como la anterior, dices tú. Son todas iguales, ¿no? Son todas iguales, pero esta fue especialmente agitada, ¿no? O sea, ¿hay diferencia en su cargo día a semana con fin de semana, sí, una semana con otra? Lo que pasa es que no tanta como uno quisiera, pero así hay. Sí. Oiga, y partamos por el cambio de gabinete, ¿cierto? Que no es lo último fue el aniversario, ¿cierto?, del primer año de gobierno. Ya vamos a hablar de eso, de balances, de lo que viene también, pero partamos por el cambio de gabinete. No todos están contentos en el oficialismo. El Partido Liberal dice que se siente ninguneado, habla de humillación por la salida del ministro de Obras Públicas. El propio ministro, ahora exministro, aparece hoy día en una entrevista diciendo que lo que hizo el presidente optó por sacrificar al Partido Liberal. ¿Usted entiende la molestia del Partido Liberal? Bueno, lógico que la entiendo. Yo creo que sería inexplicable no entenderlo. Son muy difíciles de ajustar todas las expectativas, intereses que existen en un cambio de gabinete. Lo importante es tener un norte claro de qué es lo que uno está buscando, ¿no? Y asegurar que el cambio sirva para ir en esa dirección. Y yo creo que en eso el presidente de la República tomó decisiones, muchas de ellas difíciles, priorizando lo que estaba buscando. A nivel del gabinete de ministros y ministras, lo que estaba buscando era fortalecer la gestión. ¿No? Aquí había un problema de gestión en obras públicas, o sea, porque da la impresión por lo que dice el mismo Porque él dice lo contrario, dice que no pasa por el análisis de la gestión, sino que los partidos. Pero yo creo que es importante, los ministros salientes no están en la posición como para hacer esa evaluación, y creo que con todo el cariño y el compañerismo con que trabajamos todo este tiempo, creo que es muy difícil observar un cambio que uno le afecta desde esa posición. Hay que tratar de mirarlo, digamos, desde la perspectiva del momento en que estamos y de digamos, desafíos que tiene el gobierno, donde claramente este primer año de gobierno, una cosa que ha mostrado es que la política está muy concentrada en lo político y en el Parlamento, y hay que llevarla mucho más a la gestión y a las regiones. El ministro García tiene que ver con análisis que pasó por la gestión, no por los equilibrios económicos. Es que no voy a hablar de ningún ministro en particular, porque además las evaluaciones las hizo el presidente. Lo que yo sí he compartido con él es cuál es el objetivo, y también todo el comité político lo hemos hablado, el objetivo de este cambio. Y a nivel de gabinete de ministros, lo principal es fortalecer la gestión, enanchar el gobierno. O sea, enanchar, ¿lo que se refiere? Sacarlo solo de la política y del Parlamento y hacer mucho más presente la gestión de los sectores, la dimensión de realización
Y las regiones, quiero poner acento en eso, porque el cambio de gabinete está inserto en una serie de decisiones que tienen que ver también con cosas que no están ahí solo los nombramientos, sino que van más allá. Y las regiones, la presencia en las regiones, el despliegue en las regiones es fundamental. En el caso del gabinete de subsecretarios y subsecretarias, ciertamente que también están presentes esos mismos énfasis, y hay, si ustedes revisan los nombres, muchas personas que vienen con trayectorias muy sólidas a hacerse cargo de tareas donde van a poder ponerle velocidad, profundidad, diálogo más amplio a las tareas que deben llevar adelante. Por ejemplo, estoy pensando el perfil que tiene la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, el perfil que tiene la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, el perfil que tiene la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, el perfil que tiene la de Agricultura, Ignacia Fernández, o de Hacienda. Experiencia, que era algo que le faltaba al gabinete. Y fortaleza multidimensional, estos son fortalezas políticas, profesionales, de experiencia, de roce, digamos, con lo que significa tareas que son muy demandantes desde el punto de vista de la gestión. Pero a la vez, también el presidente había anunciado que a nivel de subsecretarios una cosa que quería lograr era un equilibrio más adecuado entre las dos grandes coaliciones. Y eso efectivamente se avanzó bastante. Eso fue la manera en que se organizó el cambio de gabinete. Ahora, los nombres y los ajustes son siempre complejos, porque piensen ustedes... Les costó hasta el final. Sí, pues siempre porque cuesta. Eran las 12, era la 1 del día, fue a las 3 de la tarde, había 7 sillas, quedaron 5. Matías, a ver, ¿Por qué eso... no nos explica eso que la daba para mucha metodología... yo creo que es muy importante que el debate público, los medios de comunicación, analicemos los hechos políticos relevantes desde el punto de vista de las cosas relevantes, porque se construyen una cantidad de especulaciones, de mitos. Hoy día la prensa está llena de detalles que no son correctos. No hubo cambio en los ministros que se cambiaron en último minuto, para nada. ¿Nunca estuvo en la cabeza de ustedes que saliera el ministro Ávila o que saliera la ministra Hernández? Primero, en la cabeza de nosotros del no presidente, existe. En el análisis. Bueno, no lo sé. Él hizo unas evaluaciones, consultó a muchas personas, levantó nombres de muchos lugares. Lo que sí puedo afirmar, porque hablé con él en los últimos días intensamente, que los ministros que cambiaron eran los que iban a cambiar y que estaban definidos hacía días. ¿Por qué cambiaron la silla? Precisamente porque no querían poner un número de sillas que anticipara los cambios que iba a haber. O sea, esas dos sillas que se sacaron al final, último minuto, no tenían nombre, y que se arrepintió el presidente en el último minuto de cambiar a dos. Y más aún, quiero aclarar que el atraso que hubo, que fue un atraso menor, la verdad, se debió solamente a que el presidente se dio un rato para conversar con más calma con el Partido Liberal, que estaba muy inquieto. Nada más, y eso no generó ningún cambio. Fue simplemente un espacio para conversar. No se movió, no subió ni bajó nadie por esas conversaciones del último rato. Ya, pero claro, se ve desde afuera y por eso queríamos preguntarle, porque usted dice, bueno, está lleno de mitos, pero es bueno aclararlo. Entonces, no tenían nombre esas dos sillas que se sacaron, sino que era una estrategia como de... No anticipar con la silla los cambios. Ya, y terminó siendo al revés al final, porque claro, se supuso que hubo dos ministros que iban a salir o ministras. Pudo y que ser finalmente... como antes, que había 20 sillas porque estaban los familiares. También, mira, la verdad, esas son decisiones que toman... Ya, o sea, siempre la lista para cambiar a los ministros y ministras eran los 5 que salieron. No había dos más que se cambiaron. No, ya, ni menos ni más. Ya, aclarado el punto, ministra. También el atraso dio para que se especulara que esto tenía que ver con que no había resultado el primer nombramiento de la Cancillería. Entonces quiero preguntarle, no es efectivo. ¿Qué pasó con Marta Maurás, que era, o al menos apareció como que era la candidata que incluso se le había pedido y que estaba nombrada, eso es lo que se dice, por eso quiero preguntarle directamente, en la Cancillería, y que después, como aparecieron unos tuits, una denuncia de maltrato en su pasado por la ONU, se cambió de idea, se la eliminó, y aparece entonces el llamado a Alberto Van Claver y había que esperar que llegara. ¿Es así o no es así? No es así. ¿Cómo fue? Es rotundamente falso. A ver. No es así. Cuando se hace un cambio de gabinete, se hacen muchas consultas, se sondean distintos nombres, se ven distintas fórmulas y se toma una decisión. Cuando se tomó la decisión, ese fue el gabinete que existió. El problema es que lamentablemente hay personas que empiezan a especular a partir de que supo que hubo una llamada por aquí por allá. La prensa da por bueno esos antecedentes, se generan realidades que no son. El gabinete es el que el presidente nombró. Nunca hubo... No, es que, a ver, hubo muchas conversaciones. Yo misma hice muchas conversaciones con personas que al final no se les propuso. Le dijo a periodistas con los cuales yo hablé, le dijo que él iba a ser la ¿sabe, Matías, realmente cuál es el asunto? Aquí está Chile mirándonos, viendo cuál es el gobierno que tiene, qué lógica tiene ese gobierno, qué mandato tienen esas autoridades.
¿Cuál es la idea de transformar decisiones tan importantes en un comidillo de dimes y diretes? Es aclarar temas que lo que hacen es levantar que no aclaran nada. No aclaran nada. Que se vea un cambio de gabinete que es importante como algo desprolijo. Lejos de aclarar, generan confusión. Es natural que un presidente, para tomar una decisión de este tipo, hace muchas conversaciones, hace consultas con mucha gente, no solo de su gabinete, no solo de sus partidos, mucho más allá. Entonces, si de cada una de esas consultas se va a transformar en una realidad, una decisión tomada, la decisión está tomada cuando está tomada, que es cuando se anuncia el gabinete. Antes de eso, todos son consultas. Yo misma consulté muchas personas para muchos cargos que el presidente me encargó. Pero la decisión se toma cuando se toma. Entonces, quiero decir, no nos ayuda, y creo que a la gente que mira con distancia la política, transformar la política en un comidillo no ayuda. Lo que ayuda es entender la lógica de las decisiones de la autoridad. Y este cambio de gabinete tiene una lógica y tiene una solidez, porque los perfiles que entraron al gabinete, todos ellos, son personas de una solidez indiscutible, son personas que tienen un reconocimiento en su área, son personas que tienen políticamente una cercanía con el proyecto que representa el presidente Boric. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que se haya tenido que hacer para llegar a esto es irrelevante porque se llegó a donde había que llegar. Sobre las lógicas de las decisiones, ¿qué lógica hubo en la decisión de, voy a utilizar un término que a lo mejor no le va a gustar, descabezar Cancillería? Porque yo no recuerdo, a lo mejor usted me puede ilustrar, de cambios de gabinete donde se cambie al ministro o ministra y los subsecretarios cuando hay más de uno. En este caso ocurrió solo en ese ministerio. ¿Por qué? Estaba tan, disculpe el chilenismo, era un despelote tal que había que podar, borrón y cuenta nueva. A ver, primero quiero decir, mi ex colega Antonio Urrejola es una persona que conozco de toda la vida. Creo que fue una canciller que logró para la política exterior de Chile cosas gigantescas, importantísimas, muchas de ellas opacadas por una serie de polémicas y ruidos que hubo en torno a ese ministerio. Las decisiones las tomó el presidente y por qué decidió cambiar también el equipo subsecretario, yo creo que tiene que ver con eso, con que ahí se armó una dinámica de polémicas que había que detener, pero en ningún caso porque hay un despelote en Cancillería ni en la política exterior. O sea, bajo la gestión de Antonio Urrejola, Chile tuvo una ampliación y una profundización de su inserción internacional, muchas veces opacada por las polémicas del TPP-11, y eso pareciera tapar todo, pero recordemos que actualizamos el acuerdo con la Unión Europea, recordemos que suscribimos Escazú, que renovamos la visa waiver, que cuando llegamos al gobierno estábamos a punto de perderla. O sea, son cosas muy importantes que se lograron bajo esa administración. No tuvo nada que ver con despelote del ministerio o con mala gestión. ¿Y por qué se saca los tres al ministro porque hay una... La política exterior ha sido, y tenemos que lograr que vuelva a ser, un factor de unidad en el país. Un factor de encuentro. Es el ministerio, y estaba muy poblada de polémica. Por eso la evaluación que hizo el presidente no la hago yo. Es que no era sostenible esa situación. Pero no confundamos eso con que no hubo logro o el ministerio no estaba haciendo su pega. La estaba haciendo muy bien y lo que salía hacia afuera eran puras polémicas. Entonces eso había que resolverlo. Ya, y la llegada de Alberto Van Claveren, que estamos hablando de un... pero, o sea, muy, no solamente conocido, sino que un hombre de la Cancillería, ¿cierto?, de la diplomacia, fue subsecretario, fue el agente chileno, ¿cierto?, ante la Haya, en el caso con Perú, ¿cierto?, en el conflicto limítrofe con Perú. Estamos hablando como de volver a lo más tradicional de la concertación. Y además de un hombre con experiencia y, no voy a decir mayor, pero que en general es de los que sube el promedio de edad del gabinete. Es mayor, no es ningún pecado. Mayor. Yo soy no es ningún pelambre. Creo que hay que celebrar la experiencia solamente. Más vale valorarla. Exactamente, más vale valorarla desde nuestro punto de vista. Pero, ¿qué hay ahí? ¿Hay una vuelta a recuperar lo que era la política exterior chilena durante los 30 años? Bueno, a ver, hay una decisión del presidente que, quiero decir, no fue fácil, especialmente porque es muy injusto la forma en que fue tratada Antonio Urrejola mientras fue canciller. Lo que se hizo... No sé, mira, no quiero ni especular, pero fue transversalmente un bullying que se hizo en la política chilena inmerecido con ella. Entonces el presidente lo pensó mucho, le costó mucho, pero ¿cuál es la decisión aquí? Que la persona que encabeza Cancillería sea indiscutible. Indiscutible. Es tapar de una vez toda esta dinámica de las polémicas en torno a Cancillería.
Poner a alguien ahí que tiene un reconocimiento, un prestigio, una solidez, que nadie puede insistir en esta cosa autodestructiva en que estábamos con la política exterior y que la verdad empezó a instalarse en el gobierno del presidente Piñera y siempre el presidente Boric quiso dejarla atrás. No se logró en este primer esfuerzo de equipo, buscamos que se logre con el segundo y por eso el nombre que se eligió. Esa es la lógica. Ahora, muchos de los problemas que hubo en Cancillería, si uno busca el origen, están en el propio presidente Boric o en el subsecretario Humada. Si los contabilizamos, uno podría sacar casi el 80% de esas polémicas en estas dos personas. Hay distintas cosas. Es que hay distintas cosas. Hay también gente del mundo tradicional de la política exterior que miraban con desconfianza a una persona más joven. Hay distintas cosas, pero la manera en que se procesaron es muy mala para el país. Tú no puedes transformar la política exterior en una cosa de discordia al nivel que se llegó a hacer en Chile, muy injusto, muy negativo, y hay que pararlo de cuajo. Ahora, entre los críticos de la Cancillería estuvo el propio Heraldo Muñoz, ex canciller, y digamos que cuando fue candidato presidencial o precandidato presidencial fue Alberto Van Claveren el que le hizo el programa de política exterior y muy cercano a él, digamos. Ellos mismos fueron críticos de Antonio Urrejola o de la Cancillería. Quiero decir, Alberto Van Claveren es un hombre de Chile. No es un nombre de nadie. Nadie podría decir, él es de aquí, de allá, él tiene una transversalidad, tiene un reconocimiento, tiene una solidez, que nadie interprete esto de ninguna otra manera que como es su presencia y su historia suficientemente sólida, como para que se lo adjudiquemos a una señal para acá o para allá. No lo es. ¿Le parece que a la vuelta de este corte hablemos un poco de lo que ocurrió con el rechazo a la reforma tributaria? ¿Pero puedo decir algo más, Matías? Por favor. Porque a propósito de esto que pasamos en el camino en relación al Partido Liberal, que es un partido por todos, o sea, quizá el partido más querido de nuestra alianza de gobierno, transversalmente. Ellos dicen que son los más leales, ¿es verdad? Posiblemente. ¿Por qué se le trata así entonces? Bueno, es que no es un trato con ellos esto, no es un castigo ni un premio estar en el gabinete, ¿no? Es armar el equipo más apropiado. Y cuando tú tienes 11 partidos, 11, de distinto tamaño, entonces que no los puedes todos representar de la misma manera. Al interior de algunos de esos partidos, además, los más grandes, grupos internos de los partidos, que a veces tienen más enemistades que con el partido al lado. Cerrar este círculo es una cosa muy difícil, sobre todo cuando quieres privilegiar el que estén ahí las mejores personas. No calza a veces, y a veces tienes que sacrificar por algún lado. Y esta vez, dolorosamente, en el gabinete no se encontró una fórmula para que estuviera el presidente, no logró acomodar una fórmula para que hubiera un ministro liberal. Nunca fue ni su intención ni dañar, ni castigar, ni menospreciar, ni quitarle valor, porque al revés. O sea, si hay un partido que todos transversalmente consideran como el mejor compañero, es el Partido Liberal. Y ojalá en esta tensión logremos resolver de algún modo que no ponga en duda entonces quizás el incentivo en adelante es no ser tan buen compañero, sino que más bien sacar las armas. No creo, Matías, porque el objetivo de los partidos en un gobierno no es tener un ministro más o un ministro menos. Es ser parte de un proyecto que resulte para Chile. Y yo creo que con el equipo que se armó aquí, ministros más, ministros menos, vamos a estar en mejor condiciones de lograr ese objetivo. Y eso, para un partido emblemático del gobierno como el Partido Liberal, no me cabe duda, es la mayor prioridad. De hecho, ayer, todos estos días, en su mayor molestia y rabia, siempre dijeron: nosotros nunca vamos a dejar darle la espalda a este proyecto en el que creemos. ¿Qué va a hacer el gobierno con la reforma tributaria tras su rechazo? ¿Va a insistir en el Senado con el mismo proyecto, con uno diferente? De eso y más hablamos con la ministra del Interior a la vuelta a esta pausa aquí en Estado Nacional. Estado Nacional. Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que lo hacen posible. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. ¿Cómo saber a qué hora empieza a trabajar Carolina? Con ayuda de RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también te ayuda con el control de asistencia, siempre al día con la normativa legal. Conoce más en rexmas.com. Llegó el momento de regresar para reencontrarse con los que siempre te acompañan.
o para seguir disfrutando con los que más quieres. Por eso en Verisur sabemos la importancia de sentirte protegido en todo momento del año. Contrata tu alarma llamando al 600-385-0000 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur y nosotros activamos tu tranquilidad. ¿Cómo saber si tus colaboradores están motivados? Con ayuda de RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo. Porque también resolvemos tareas como clima laboral, selección, evaluación de desempeño y más. Conoce más en rexmas.com. Hola, soy Carolina Gutiérrez y les quiero hacer una invitación muy especial para que nos encontremos cada semana aquí en 24 Cuadros, la revisión de los estrenos, de los avances y por supuesto de música del recuerdo. Ya lo saben, aquí en Canal 24 Horas. Los espero. 24 Cuadros, viernes, 22:40 horas. A 25 años de la hazaña que lo elevó a ser número 1, TVN presenta una exhibición de lujo. Marcelo Ríos versus Alex Corretja. Un gran duelo de leyendas del tenis mundial. En directo desde el Gran Arena Monticello. Viernes 17 de marzo, después de 24 horas central en TVN y TVN Play. Pasión por el deporte, pasión por Chile. TVN, canal oficial Santiago 2023. Para informarte en todo horario. Para conectarte con un mundo en movimiento. No nos detenemos. Más cobertura. Más información. Más veracidad. Más visiones del mundo. Porque siempre es hora de noticias. Canal 24 Horas. Líder en audiencia de TV pago por tercer año consecutivo. Todo pasa en 24 horas. Disfruta de la programación entretenida que NTV tiene para todas las edades. Nuestro canal cultural familiar. Para ingresar a este mundo debes contar con un televisor con norma digital con el símbolo TVD y una antena TVD digital. Conecta tu antena, enciende tu televisor y busca el botón Menú, Home o equivalente. Oprímelo y busca Ajustes. Luego, dirígete a Canales y Entradas. Una vez allí, añade canales digitales y el televisor automáticamente los buscará. Este proceso podría durar unos minutos. Estos nuevos canales que encuentres se verán así. Finalmente, sintoniza la señal disponible a lo largo del país. Y comienza a vivir la experiencia de NTV, nuestro canal cultural familiar. Esta noche en Crónicas del Domingo. Hola. Jamás se imaginaron. Pero decidí arrendar piezas hace como unos 6 meses más o menos. Buscar la forma de disminuir gastos porque el arriendo hoy día es muy alto. Un salvavidas para arrendadores y arrendatarios. Aquí en La Reina yo sí sé casos de lo que se llama pobreza puertas adentro. Se arrienda pieza en el Barrio Alto. Acá está la piscina, el quincho, que igual lo pueden usar. Hoy en 24 Horas Central. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a esta nueva mañana informativa. Desde las 8 de la mañana, la información en vivo y todo lo que necesitas saber para comenzar el día junto a Carla Zunino. La mañana informativa, lunes a viernes, 8:30 horas. Gabriel no pierde tiempo enviando liquidaciones de sueldo a Camila gracias a RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también resuelve tareas como portal del colaborador, firma digital y control y asistencia. Conoce más en rexmas.com. Con el auspicio de rexmas.com, estás viendo Estado Nacional.
Hablemos de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más poderoso porque Rexmas calcula sueldos, bonos, comisiones, los finiquitos de tu nómina de empleados, que resuelve tareas complejas en el área de recursos humanos. Confía en el experto y no lo dudes más. Conoce más en rexmas.com. Y continuamos la conversación con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, ¿leyó el Mercurio hoy día, me imagino, no? Me contaron. Ah, le contaron, porque yo lo tengo acá por si no lo vio. Casi nos confundimos, la presentamos como... Si Carlos Peña la presenta, le dice presidenta, no ministra. No, bueno, esto es para los que no leyeron el Mercurio, digámoslo. Carlos Peña, el columnista del Mercurio, ¿cierto? Y rector de la Universidad de Portales, dice, hoy realmente está gobernando Toá. ¿Qué le pasa a usted cuando le dicen eso? ¿Realmente usted es la que está gobernando, ministra? O sea, siento que ese titular es una falta de respeto con el presidente de la República y lo siento también conmigo. ¿Por qué? Primero porque el presidente de la República es el presidente de la República y tiene unas capacidades y un liderazgo que ha armado un equipo, y si en ese equipo tiene ministras y ministros que hacen su pega, eso no debilita al presidente, eso lo fortalece. Segundo, porque yo, como persona política, soy de una escuela en que la institución de la Presidencia de la República se toma muy en serio. Y cuando se trabaja con ella o cuando se le es opositora, se le considera en un lugar que es importante no por la persona del presidente o la presidente, es importante porque de eso depende la salud de nuestro sistema político, está organizado de esa manera. Entonces siento que también es una falta de respeto para mí porque yo soy de esa escuela y al ponerme en ese titular de esa manera da la idea de que estoy en otra agenda o que tuviera otros planes o que estuviera pasando por alto el rol del presidente, y eso no es así. Eso no es así. Los presidentes que tienen ministros y les dan espacio para que desarrollen su trabajo, con eso fortalecen su liderazgo y su gestión. No le están pasando ese liderazgo a otro ni renunciando a ejercerlo, al revés. ¿Y no lo entiende, ministra, como, no voy a decir, sino que de alguna manera un halago por lo empoderada que está usted o que tiene, no que sea es tan usted? literal. Claro, que sea, lo que está diciendo es realmente tenemos a alguien que conoce el Estado, porque eso es lo que dice, que conoce el Estado, que hace muy bien su trabajo y que está manejando hoy día, controlando el gobierno. Más allá del rol del presidente. No, porque ¿No lo entiende usted como es sobredimensionar. La verdad es que no es así. Es sobredimensionar y generar lecturas que son erróneas y que creo que no ayudan. Por eso me preocupa, porque no ayudan. Generan un clima y arman todo tipo de suspicacias que no sirven para que el país le vaya bien. Y creo además que desde el punto de vista de cómo está funcionando el gobierno, no es efectivo que el gobierno se haya transformado, digamos, en un gobierno que hoy día es como era ante un gobierno de la concertación. ¿Le molesta que digan eso? ¿Que el socialismo democrático se tomó el gobierno? No es que me molesta, sino que no comparto esa forma, digamos, de simplificar y banalizar las cosas. Lo que está pasando aquí es que está habiendo una evolución, una síntesis política que está en pleno proceso, que hay que observarla porque se está constituyendo, donde hay distintas piezas que se están articulando de un modo inesperado, algo que no estaba en los planes de nadie y que está funcionando, digamos, de un modo que ha ido tomando impulso, está lejos de estar consolidado. Es una especie como de proceso que está levantando vuelo. Entonces, si uno empieza, cuando está levantando vuelo, a ponerle unas etiquetas lapidarias para allá o para acá, no deja que se despliegue. Nosotros no necesitamos que vuelva la concertación, porque no va a volver. Porque las cosas no vuelven atrás. Lo que necesitamos es que se haga una nueva síntesis y que de este encuentro, que fue un poco forzado y difícil, salga algo bueno. Y yo creo que hay muchas luces de que eso puede pasar, pero hay muchas amenazas también para que pase. Entonces yo lo que invito a los actores políticos y a los analistas es no mirar esto con una lentes tan estrechos, es tratar de mirarlo con todas sus dimensiones, con todos los elementos que tiene y lo que trae de nuevo esta síntesis, que es lo potente, es el futuro. ¿El encuentro fue forzado y qué forzó ese encuentro? El encuentro fue forzado de esta alianza de gobierno, pues no estaba en los planes de nadie esa alianza. ¿Y qué empujó a que se tuviera que hacer? Porque si se forzado, ese forzado porque por el gobierno que fue externo. electo por los chilenos y las chilenas. O sea, primero porque el gobierno, digamos, el sector progresista que sacó
que llegó a la segunda vuelta, no tenía mayoría ni en el Congreso ni en el electorado para ganar esa elección donde había que competir con José Antonio Kast, nada más ni nada menos. Ese fue el factor que generó la fuerza. Ese fue el factor que dijo, aquí hay que unirse, hay que armar un proyecto mayor, solos no podemos, tenemos que juntarnos y tenemos además que darle viabilidad a la salida de esta crisis. Recordemos que el país no solo tenía un problema, un dilema electoral, viene de una crisis social y política gigantesca. En función de lo que ocurrió esta semana y en función de lo que ustedes tienen en el horizonte, que es aprobar una reforma tributaria para financiar los ejes del gobierno, los programas del gobierno, hay que ir al Senado, la realidad es distinta, se necesita 2/3 de los votos, no mayoría simple. Con mayoría simple les fue mal. ¿Qué autocrítica hacen de lo que les ocurrió en función de lo que quieren lograr en el Senado y aprobar la reforma? A ver, primero, para el gobierno son fundamentales las reformas, pero creo que para el país son fundamentales. O sea, son reformas que el país lleva rato tratando de hacer y no pudiendo hacerlas. Y si no resultaran, sería para el sistema político un fracaso muy grande. En un momento en que la interpretación de eso muy fácilmente puede ser, no sirve el sistema político. Vámonos con los populismos, vámonos con los extremismos de distinto tipo, vamos a la ultraderecha, vamos a los caudillos o las caudillas, porque también las hay. Entonces creo que para todos es una muy mala señal el que sean viables las reformas. Y me atrevo a decir que muchos de los que votaron en contra en general lo hicieron pensando que no se iba a rechazar en general. O sea, este escenario que se provocó, todo el mundo está preocupado con él. Porque no, fue un tipo de postura que se puso... ¿Pero qué responsabilidad tienen ustedes en ello? Yo, sinceramente... Para no mirar al otro lado, sino que... Viendo todo lo que se hizo acá, en que se trabajó tan ampliamente en diálogos antes de formular la reforma, en que en la tramitación de la reforma se metieron observaciones que hicieron los distintos sectores, no solo del oficialismo, no es efectivo lo que se dijo en el panel delante. Bajamos el diputado tasas, Guillermo Ramírez dijo que todas las indicaciones que se habían aceptado eran efectivo. De su propio sector y ninguna no habían cedido nada. No se sintieron escuchados. Pero quiero desarrollar la idea. Primero, no es efectivo porque, por ejemplo, se bajaron tasas que no teníamos ninguna intención de bajar y nadie en la coalición quería bajar. Se metieron indicaciones, por ejemplo, de parlamentarios del sector de los demócratas que se metieron tal cual las propusieron. Después votaron en contra en general también. Yo creo que lo que pasó aquí... me atrevo a decir, es que se endureció la posición contra la reforma por la manera en que cambió el clima político durante el verano. En el verano se empezó a ver al gobierno mejor y varios empezaron a sentir que esta victoria para el gobierno era complicado, que podía tener otras lecturas, y pasó en varios al mismo tiempo de sectores muy distintos. Pasó, por ejemplo, en el mundo del entorno de Pamela Giles, que había dicho que iba a votar a favor a último minuto, de manera inesperada, o en el mundo de los demócratas, con los que había habido muchos diálogos, se habían incorporado indicaciones, se sabía que algunos iban a votar a favor, pero era más o menos claro que otros iban a votar en contra, pero y se pensaba también otros a favor. Y en la misma derecha, claro, hubo este anuncio último minuto de votar en contra en general, eso fue sorpresivo. Porque siempre más bien teníamos la sensación de que en particular esto iba a ser muy duro, pero que en general íbamos a avanzar. Yo creo que el clima que cambió en el verano no alcanzamos a ver todos los efectos que podía tener, porque además nadie nos los reconoció. Nadie se atrevió a decir, ¿sabe qué? Cambiamos de postura. Todavía no le he escuchado ninguna autocrítica, porque todos tendrán algo que decir. Ustedes en lo propio, ¿qué van a hacer distinto para conseguir la meta? Vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer algo distinto. ¿Qué van a hacer distinto? Primero que nada, Matías, porque no vamos a renunciar a esta reforma. O sea, la gente que nos está escuchando, quiero decirles de verdad, nosotros como gobierno ese día fue un trago amargo, o sea, amarguísimo, ¿cómo le explico? O sea, fue como, como tomar aceite quemado, así, malo, del verbo malo. ¿El peor trago pasaron del primer año de gobierno? Horas y esa misma noche estábamos pensando cómo se sale de esto. ¿Y cómo Porque se sale? no tenemos derecho a empantanarnos o irnos a las trincheras. Cuando el ministro Marcel dice... Con este rechazo en general se inviabiliza el alza de la pensión universal. Con esta alza se inviabiliza la posibilidad de fortalecer el sistema público de salud. Se hace difícil aumentar las dotaciones policiales. Es porque es verdad, no es porque queramos ir a las trincheras. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? Primero, no hemos decidido si vamos a insistir en el Senado o vamos a esperar un año. Eso no lo hemos decidido todavía porque... No está claro todavía porque el ministro Marcel no está claro todavía. En la competencia dijo que van a presentar un proyecto diferente. Sí, pero es que puede ser en el Senado
o en la Cámara de Diputados en un año más. No hemos decidido en cuál de los... El mismo ministro durante la semana dijo que sería malo para el país seguir un año más con la incertidumbre del tema tributario, de las reglas. Esto es malo en todas las hipótesis. Bueno, no es. Pero dado que estamos en esta dificultad, tenemos estas dos opciones. No hemos descartado ninguna. No hemos descartado ninguna. Porque ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a conducir, encabezados por el Ministerio de Hacienda, una ronda de conversaciones con distintos actores. No solamente actores políticos, que ciertamente también, pero también actores políticos y actores sociales. Con miras a construir un entendimiento en torno a la reforma tributaria que no sea exactamente el mismo que tuvimos en la Cámara. Encontramos que, dado que se rechazó en general ese proyecto, es muy difícil que ahora, con el mismo proyecto exacto, podamos resolver el problema. Entonces va a haber que hacer cambios a esa formulación. Lo importante es que los dos grandes objetivos, que es recaudación y distribución más justa de la carga, se logren, y combate a la evasión y la ilusión. Los mecanismos se van a discutir, pero ¿con qué propósito? No solamente de buscar un acuerdo en la fórmula de la reforma, sino también buscar un acuerdo en la fórmula del gasto. O sea, que este sea una reforma formulada con claridad de qué exactamente vamos a hacer con ella en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de cuidados y de platas para las regiones. Mientras se hace esto, vamos a ponerle toda la energía a avanzar con la parte de la reforma tributaria que está en el Senado, ¿no? Donde están rentas regionales, donde están impuestos especiales y está también el tema, todo el tema de royalty, el tema minería. Entonces, vamos a seguir con eso mientras se conducen estas conversaciones. Y como producto de esas conversaciones, también vamos a definir si el camino es el Senado, que es más rápido, efectivamente, o esperar un año. Ministra, usted habló del expresidente Piñera al día siguiente o a las horas siguientes de este rechazo. ¿De verdad usted cree que el expresidente tuvo algo que ver con el rechazo de la idea de legislar? O sea, yo cuando hablé del presidente Piñera nunca dije que esto lo armó el presidente Piñera. Lo que dije es que aquí se generó en distintos sectores políticos. El sector de como populismo tipo Pamela Giles, el populismo tipo Partido de la Gente, los demócratas, la derecha tradicional, los republicanos siempre lo sabíamos, así que eso no hay novedad ahí. Ellos siempre estuvieron así por bloquear esto urbi et orbi. Pero con todos los demás se provocó un bloqueo de no dejarla pasar ni de la idea de legislar, al punto que hasta Piñera salió al baile, que no había salido en un año. Eso es lo que quise decir. No que él lo armó o que él fue el gran artífice. No, nada de eso. Ya, aclarado ese punto. Usted también habló de acuerdos. Rápidamente habló ese día de la necesidad de llegar a acuerdos, ¿cierto? Evidentemente para poder sacar adelante la reforma tributaria. Pero al mismo tiempo quieren llegar a acuerdo después de haber tratado a la oposición de defensores de los evasores de impuestos. Incluso hubo quienes hablaron como de corrupción por parte, digamos, de los que habían dicho que no a la reforma tributaria, cuando además los dos votos que faltaron eran, uno podía apuntar a las dos diputadas que salieron de la sala ese día, que son del oficialismo, ¿cierto? Que normalmente votan con el oficialismo. Entonces, ¿cómo pretenden llegar a acuerdo después de haber tratado así a la oposición? A ver, primero yo creo que invito a revisar las declaraciones del presidente de la República, del ministro Marcel. El ministro Marcel habló, aquí ganan los defensores de los evasores de impuestos. Pero qué duda cabe que ellos son los que ganan. O sea, es que una cosa son los hechos. Pero y la otra interpretación cosa es que la oposición lo hizo para darle el gusto a los evasores. No es descalificar. Bueno, pero esas son interpretaciones. El hecho es que ahí hay fórmulas probadas internacionalmente que en Chile se han intentado muchas veces y nunca se han logrado pasar en el Congreso, y que ahora de nuevo no se pudieron pasar en el Congreso, que son reconocidas como las más efectivas para combatir la elusión de impuestos. Entonces, ¿ganaron esos sectores que eluden impuestos? Ganaron. Ahora, ¿tenemos la oportunidad de revertirlo? Sí. Y concentrémonos en eso quizás, que es ahora la tarea que viene. A propósito de concentración, ¿es la seguridad el tema que más horas ocupa en su agenda, en su preocupación, en sus desvelos, en las conversaciones? ¿Es la primera prioridad? Absolutamente, y diría no solo nuestra como ministerio. Mira, se ven resultados en algunas cosas, pero eso te abre nuevos desafíos. Por ejemplo, en la Araucanía. En la Araucanía hemos obtenido muchos resultados, hemos cambiado la dinámica, pero ahora se ha producido en los últimos días un recrudecimiento de la violencia, que es consecuencia, es una reacción, digamos, a una decisión que tomó la Fiscalía y las policías producto de delitos infraganti, de cosechas que se estaban haciendo en predios de otras personas,
que habitualmente no intervienen las policías, aquí intervinieron porque fueron pescados infraganti, había un proceso judicial en estado de dictar que se actuara y eso está generando una serie de reacciones muy violentas. Hace años atrás, cuando estas cosas pasaban, las policías no intervenían porque no se metían. Ahora se metieron porque obviamente no hay que permitir que el Estado de Derecho se vulnere. Entonces ahí viene un nuevo desafío, una nueva etapa. En la próxima semana va a estar el subsecretario Monsalve en la región, va a ir también con el equipo de Víctor Ramos, que lleva Buen Vivir y todo el trabajo de diálogo que se ha hecho con las comunidades para parar esta escalada de violencia que se ha dado últimamente en un clima en que hemos logrado contener los delitos más graves y lo que estaba totalmente desbocado, que era el tema de robo de madera. En el norte, por ejemplo, en el norte estamos con una estrategia bien profunda, en todo el norte y muy particularmente en Tarapacá, que tenemos una problemática mayor para enfrentar muy en serio los temas de frontera y también el tema de crimen organizado en la ciudad. Eso ha traído resultados importantes en el verano. Se han agarrado varios de los delitos más graves, los culpables de varios asesinatos emblemáticos que hubo en la zona, pero la verdad es que es tan fuerte esta ola de armas. Yo diría, el corazón de esto ha sido el ingreso de armas al país. Y de la mano de las armas el aumento del homicidio. Porque delitos que antes se cometían con un arma corta, hoy día se cometen con un arma de fuego. ¿Armas que entran por la frontera o que entran por aduanas y que falta también eso es la frontera, las dos cosas. No, me refiero por la frontera con personas que entren irregularmente por la frontera o por falta de control por las aduanas. No, son varias cosas. O sea, una son armas que entran por la frontera ilegalmente, digamos, por pasos no autorizados. Entonces ahí el control fronterizo va a ayudar mucho. Pero, por ejemplo, nosotros recién ahora, en Colchane vamos a tener un escáner bueno para controlar realmente la mercancía que entra en la frontera. Y estamos haciendo un trabajo que antes no se hacía de interagencial con todos los organismos, la PDI, las aduanas, Directemar, la Policía de Carabineros, Fiscalía, para hacer una estrategia mucho más sólida. Las armas ahora, por ejemplo, ya las meten por parte. Entonces hay que capacitar para que identifiquen las partes por separado. Pero estas no son solo las razones. Hay una tercera razón, no me acuerdo si es el 18, el 20% de los delitos se cometen con armas que fueron legales. Y que se transforman en ilegales porque las roban o porque las compran legales y después las venden por debajo. Entonces tenemos que atacar las armas en todas sus dimensiones y el crimen organizado. Y estamos haciendo muchos cambios institucionales para eso, pero a los cambios institucionales hay que agregar estos planes de acción. Los cambios institucionales son más lentos, los planes de acción son más rápidos. Se nos acaba el tiempo, ministra, pero no puedo evitar preguntarle, ¿le pareció bien la foto de los generales de Carabineros paseándose con Jorge Valdivia por el edificio institucional? Bueno, creo que son cosas difíciles de explicar, la verdad. Son difíciles de explicar. Creo que es muy habitual que Carabineros y todas las instituciones públicas reciban a personas por petición de los parlamentarios. Eso no tiene nada de raro, es parte de la labor de los parlamentarios. Llevar problemas, gestiones, denuncias, pero cuando eso está envuelto de todo lo que se armó aquí alrededor es más difícil de explicar. Lo importante es que, creo yo, tracemos líneas claras. ¿Y lo tiene que dar una explicación? ¿Falta una explicación? La ha dado. ¿Falta una explicación? Quizá hay que darla más, pero en esa explicación quiero dejar claro, Carabineros, los ministros y ministras, los subsecretarios, recibimos permanentemente personas producto de gestiones de los parlamentarios y en eso no hay ninguna irregularidad. En eso no hay nada indebido. Lo que no debe pasar es que alguien, porque es conocido, porque tiene una relación personal, tenga más facilidad para llegar a la autoridad. Pero que los parlamentarios y parlamentarias presenten problemas o denuncias a la autoridad es parte de su tarea. Y lo importante es que lo hagan con el mismo trato y mismas condiciones a todas las personas. Nos hemos ido enterando a cuentagotas de este episodio. Eso ha sido parte del problema de este asunto, efectivamente. Ministra Latoa, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Estado Nacional. Nacional. Gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, ministra. Y nosotros hacemos una brevísima pausa y ya está de vuelta el panel. Volvemos al panel. Exactamente, Esperemos. van a analizar y después vamos a estar con el superintendente de Salud aquí hablando de la crisis de las ISAPRES. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Estado Nacional y estamos de vuelta con el panel. Yo quiero dejar porque más allá de si la reforma tributaria seguimos en la libertad de que puedan a lo mejor comentar algunas de las cosas que dijo la ministra. Fue aludido el diputado Guillermo Ramírez directamente, no sé si alcanzó a escuchar la ministra. Sí, a ver, a nosotros se nos ha dicho que somos muy contrarios al gobierno, que hemos sido una oposición, particularmente en temas de reformas tributarias, excesivamente duros. Yo quiero decirle al gobierno
que el diputado Ramírez no ha sido el principal adversario del gobierno. El principal adversario del presidente Boric ha sido el diputado Boric. Porque cuando el presidente Boric decidió aprobar el Tratado de Libre Comercio y depositarlo, yo lo apoyé. Fue el diputado Boric el que lo contradijo. Y cuando tuvo los estados de excepción en la Araucanía, decidió ponerlo a los militares en la frontera, nosotros lo apoyamos. Fue el diputado Boric el que lo contradijo. Y también con el retiro del 10%. Y yo estoy seguro que si el presidente Boric presenta una buena reforma tributaria, una que recaude pero que también genere inversión, crecimiento, nosotros lo vamos a apoyar. El gobierno tiene que hacer la autocrítica de que aquí ha faltado diálogo, de que durante demasiado tiempo sostuvieron posturas que ellos mismos después tienen que echar pie atrás porque van alejadas de la realidad. Y mientras entiendan eso, bueno, ¿no? Sí, pero por reconocer supuesto, yo prefiero que el gobierno cambie de opinión. Yo jamás los voy a acusar de cambiar la opinión. En mi lenguaje no están las vueltas de carnero. Yo nunca hablo de eso. Porque yo siempre prefiero que el gobierno cambie de opinión y haga lo correcto a que se mantenga obstinado en el error. Y por eso estoy criticando el tema de la reforma tributaria y no las otras cosas. Porque aquí están obstinados en el error. Una reforma tributaria que hace mucho daño y yo espero, como lo dijo el presidente Boric, que cambió el tono, yo espero que el gobierno se sienta a conversar, pongamos las propuestas sobre la mesa y veamos dónde hay coincidencia para poder avanzar. Pero si el gobierno pretende presentar algo siquiera parecido a lo que presentó antes y tratar de imponerlo, le va a ir igual de mala como le fue esta semana. Usted que fue una de las que encabezó el gran acuerdo ese político, los 100 días, que las criticaron entre medio, por lo tanto tiene experiencia en lograr acuerdos amplios. ¿Usted cree que sería mejor el camino de esperar un año o cree que hay espacio, dada su experiencia y su expertise, en conseguir ahora cambios y con una negociación profunda para ir al Senado pronto, conseguir 2 tercios que parecen difíciles e incluso capaz que meter en este gran acuerdo otras reformas importantes? Yo creo que más que la forma hay que ver qué es lo que queremos lograr. ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es, por ejemplo, terminar con los abusos, y entiendo por abusos aquella gente que prefiere gastar la plata en pagar grandes estudios de abogados para eludir el pago de impuestos y evadirlos en vez de pagarlos, ese es un abuso. Y en eso yo creo que hay consenso con la derecha, en que hay una agenda que dejó preparada el ministro Briones en su tiempo, que después se siguió, en que debemos terminar con esas exenciones o con formas de elusión que la Corte Suprema ha dicho que son legales, pero que en realidad yo creo que no son morales. Podemos terminar con eso. Si eso se puede hacer pronto y hay acuerdo, hagámoslo. En aquello que no hay acuerdo, evidentemente, no creo que sería contumaz ir a pegarse contra la muralla, digamos. Nosotros como Partido Socialista, en este segundo año de gobierno, tenemos una clara orientación del trabajo que vamos a hacer. Una agenda antiabusos. Queremos fortalecer la acción, no la institucionalidad, la acción, y exigir como partido de gobierno al CERNAC, a la Fiscalía Nacional Económica, que hagan su trabajo, que persigan a aquellas personas que hoy día están lucrando a costa de la emergencia, aquellos que subieron los precios de las viviendas de emergencia, por ejemplo, aquellos que aprovechan la coyuntura y se sabe que es más caro comer en Chile que comer en Inglaterra, con los sueldos bastante dispares que hay. En fin, vamos a hacer ese trabajo. A la Superintendencia de Seguridad Social le vamos a exigir el pago pronto de las licencias médicas. No puede ser que una persona que está enferma lleve meses esperando que se le paguen las licencias y que en medio de su enfermedad tenga que ir recurrentemente a pedir que se le paguen las licencias. Vamos a exigir el cumplimiento del acortamiento de las leyes de las camas de espera, de las listas de espera. También, todo eso es un abuso finalmente porque por una parte abusa el mercado, pero también el Estado no puede seguir en este relajo. Vamos a ser exigentes en esto, como partido de gobierno. Y de la misma manera, vamos a apoyar a los sindicatos, al trabajo en la CUT, a la ANEF, porque creemos que los trabajadoras tienen también derechos que son insoslayables, que son fundamentales y que también hay una laxitud a veces de la fiscalización y que hay que fortalecer esos derechos. Por lo tanto, las medidas para la clase media las hemos solicitado al gobierno, medidas económicas, no solamente focalización en los sectores más pobres, porque aquí la clase media también está sufriendo. Esa es nuestra orientación para este año, más allá de la agenda legislativa.
Porque perdona, pero con esto termino. La agenda legislativa es una parte de la acción del gobierno. El 66% de las medidas que tiene que tomar el gobierno no son legislativas. Y siempre nuestra conversación está centrada en las leyes y en lo difícil que es sacar las leyes. Entonces, creo que tenemos política. que pasar a la gestión política, que es lo que ha pedido el presidente de la República. ¿Y qué es lo que espera para lo que viene, que son 3 largos años todavía? Sí, voy a hacer una mirada sobre eso. Primero, me llama la atención siempre cuando se dice el tema de los cambios de opinión, porque en Chile, digamos, hay democracia porque la derecha cambió de opinión, si no, no podríamos tener democracia, ¿ya? Ahora yo quiero hacer un llamado a entender este momento del siguiente modo. El supuestamente gobierno irresponsable resulta que es al mismo tiempo el gobierno del superávit fiscal, en contraposición a un gobierno que gastó 3.000 millones por diversos motivos, algunos justificados, otros no, en un año electoral. Pero ¿qué pasa? Que el presidente Boric, a mi juicio, este es mi análisis, invirtió 20 puntos de popularidad en el mes en que anunció que no había quinto retiro y que no habría bonos, ni IFE, ni nada parecido. Y esa es, yo creo que una de las grandes razones de por qué hoy día tenemos un superávit fiscal. Claro, también el precio del litio, también, pero es una de las principales razones. Litio, ok, pero cuando el gobierno anuncia aquello, cuando el gobierno anuncia aquello, algo tan potente como cuando el gobierno anuncia aquello, pierde 20 puntos de popularidad en un mes. Uno podría pensar que la derecha hubiese dicho, ¿sabe qué? Ya que el gobierno está teniendo un manejo responsable de la economía y un manejo responsable además que tiene ciertas similitudes con nuestra visión de lo que habría que hacer, entonces es el momento de dialogar. ¿Qué es lo que de verdad ocurrió? La derecha dijo, mira, el gobierno está débil, le podemos rechazar la reforma tributaria de cuajo. Entonces, ¿cuál es mi posición? Que nosotros tenemos que hacer una autocrítica y que lo que debimos haber hecho es tener una mayor énfasis en convocar a la ciudadanía a un debate sobre la reforma tributaria, porque finalmente la derecha solamente cuando hay ciudadanía organizada reconoce que el chorreo por sí solo no necesariamente produce desarrollo humano. Y ahora yo emplazo a la derecha a que le explique al país cómo va a subir la PGU, cómo va a poder convertir el crecimiento económico en desarrollo humano sin una reforma tributaria. Aquí está Paulina Núñez. 5 cuestiones, súper concretas. Senadora de ese sector. Yo primero, a propósito de lo que decía la presidenta del Partido Socialista, evidentemente reducir la evasión fiscal siento que es una obligación moral, es una obligación fiscal evidentemente de todas las autoridades. Y es más, los diputados pidieron votar por separado esos artículos en la discusión en la Cámara y no se les concedió. Todo un solo lote. Entonces, si eso entra en el Senado... ¿No pudieron votar por separado porque se había caído en general? No, pues antes de... Pero ahora que no me interrumpas porque voy a discutir que dijo votar por separado, que no es lo mismo. Es que hubo 8 meses de discusión que parece hoy día no se reconoce, no se podrían haber votado por separado si es pero que se voy a hubiese volver. aprobado en Entonces, general. evidentemente, insisto, desde el Senado, si el gobierno ingresa distintas medidas para poder reducir esa evasión fiscal, lógicamente que va a haber unanimidad del Senado. O sea, yo sinceramente me atrevo a hablar por los 50. Luego, creo que el mayor crecimiento es la inversión. Y en eso tú recién recordabas, Matías, la cantidad de impuestos que las empresas relacionadas con el litio, porque no es solamente una, entregaron más que Codelco incluso. Y si uno lo llegara a proyectar en los 12 meses de este año, la verdad es que tenemos que pagar la reforma tributaria. Y no le pedimos a las personas, en proporción a cada uno de sus ingresos, que hagan un esfuerzo y le entreguen más recursos a lo que además no están recibiendo de vuelta. Me refiero a una buena educación, una buena salud, buenos servicios públicos. Y tercero, que parece muy importante, es que el fin de los malos programas. Mira, lo dijo el informe financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos programas mal evaluados en el Estado, indiferente incluso que en este turno, pero mal evaluados en el Estado, y por lo tanto yo sinceramente creo que la discusión de tener un Estado moderno más eficiente nos va a permitir tener esos recursos. Mira, súper simple, es como cuando uno prende todas las luces de la casa y tiene un presupuesto destinado para pagar la luz. Obvio que no te va a alcanzar si tienes todas las luces prendidas en la casa. Si tienes la luz donde tú estás ubicado y donde estás trabajando y donde estás conviviendo, te va a alcanzar lo que tienes destinado para la luz. Eso es lo que está pasando. Esos programas hay que terminarlos. Y yo espero que el presidente, por ejemplo, en un gran acuerdo, termine con esos malos programas. Es sobre un punto del PIB lo que significaría esos recursos para poder pagar PGU, Salacún Universal e incluso derechos, o sea, demandas legítimas que están legítimamente en un programa del gobierno. Paulina Núñez, Gonzalo Vinter, Guillermo Ramírez, Paulina Bodanovich, muchas gracias a todos por estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos a la vuelta. El superintendente de salud, Víctor Torres, estará con nosotros para hablar sobre la salud, las ISAPRES, porque se ha discutido mucho, pero bueno, espérenos un momento y ya volvemos. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Ya les habíamos prometido, vamos a hablar de las ISAPRES.
con el superintendente de Salud, Víctor Torres. Superintendente, bienvenido a Estado Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes ya. Obviamente hay una cantidad, que no es la mayoría de los chilenos, pero hay una cantidad importante de chilenos que están afiliados a las ISAPRES, que están viendo... 3 millones. 3 millones y que están viendo con preocupación qué va a pasar con su ISAPRE. Entonces la pregunta, ¿está en riesgo la continuidad del sistema de ISAPRE con la aplicación del fallo de la Corte Suprema, superintendente? Bueno, la verdad que una de las situaciones que nosotros hemos planteado, digamos, durante todo este tiempo de discusión a propósito de la implementación del fallo, es que se está viendo de qué forma se implementa o se dan las condiciones para que esta implementación tenga el menor impacto posible, producto precisamente de que hay una situación compleja que están viviendo hace más de 2 años las ISAPRE, y eso pudiera impactar tanto a las personas, a los usuarios directamente, como también a los prestadores. Y desde esa perspectiva, claro, nosotros hemos estado discutiendo durante todo este tiempo, y el Ministerio ha llevado también adelante conversaciones con asesores parlamentarios. Unos días también estuvimos con los mismos diputados y senadores de las comisiones de salud de la Cámara y del Senado, con expertos, con incluso los ex superintendentes que presentaron su propuesta, etcétera, etcétera. Entonces se ha estado trabajando en esa dirección. Primero, que se cumpla el fallo. Segundo, que se proteja a las personas. Y tercero, obviamente, considerando la construcción de un escenario que permita que se haga factible ese cumplimiento. Ya, o sea, uno de los objetivos suyos como superintendente es evitar que quiebren las ISAPRES. El objetivo mío como superintendente respecto de lo que nos mandató la Corte es que se cumpla el fallo, ¿ya? Que se proteja a las personas y que se construya una fórmula que haga viable el cumplimiento de ese fallo. Eso implica que también tengamos que medir qué impactos tiene ese cumplimiento del fallo respecto de sus estados financieros y el cumplimiento de sus indicadores legales. Cuando se habla de una cifra que está dando vuelta y que salió de esas mismas reuniones de las que usted habla, ¿cierto? Y que salió de la ministra de Salud, que dice que podrían ser las cifras, ¿cierto?, que tendrían que devolver las ISAPRE hasta 1.400 millones de dólares, y las ISAPRE han dicho que eso equivale a las utilidades de los... Más de 30 años. Exactamente, 33 años, y que si tienen que pagar eso, van a quebrar. ¿Esa es la cifra o su cifra se acerca a esa cifra? A ver, lo que hicimos ese día lunes fue uno de tantos modelamientos que hemos hecho ya, poder presentárselo precisamente a los parlamentarios, primero con el objetivo de poder dimensionar el problema, no para entregar una cifra precisa, exacta. De hecho, le dijimos, ¿no? Traten de no compartir esta cifra. Bueno, no le hicieron caso, me parece. Bueno, pero todos sabemos cuáles son los riesgos. Pero esta cifra se dio. No, o sea, dentro de un modelamiento. O sea, no, es que hubo un modelamiento donde se plantea, pero han habido distintos resultados a los que hemos llegado dependiendo del modelamiento que se haga. ¿Están en el barrio de los 1.400 millones de dólares? Todos están en un barrio importante, o sea, es un pasivo relevante. Porque eso es lo que importa, porque no sé si... No, 1.400 no, sino que 1.388. No se trata de eso. Están todos en esa dimensión, porque lo que las ISAPRES dicen que en esa dimensión de monto les es imposible responder. Mire, Matías, si las cifras fueran bajas, no estaríamos en esta discusión. Solamente diríamos, ok, que se cumpla el fallo. Pero si estamos abriendo esta discusión, incluso al ámbito legislativo, es porque obviamente hay un pasivo que es relevante. Yo no podría decir cuál es el parámetro de ese pasivo, ¿no? Pero es relevante. Entonces, lo primero era mostrar esa realidad. Lo segundo es establecer que por la vía administrativa no logramos entregar una solución suficiente, ¿ya? Y por lo tanto ahí se modeló también esto del pago en 36 meses, etcétera, ¿no? Porque nosotros podríamos establecer devolución vía excedentes, ¿ya? Mes por mes. Si son 36 meses de deuda, 36 meses de pago. Pero eso en los modelamientos se mostraba que podía ser insuficiente, y por lo tanto el tercer punto que queríamos dejar en claro es que se requería entonces una discusión por la vía legislativa, ¿ya? Eso fue como el objetivo de lo que se planteó ese día, más que debatir sobre cifras más o menos. Porque de hecho las ISAPRE durante marzo tienen que hacernos llegar a nosotros una serie de elementos que le hemos pedido para hacer ya cálculos más finos, ¿ya? Porque ahora hemos trabajado más bien con promedios y modelamientos que requieren entonces ya el cálculo más en detalle. Ya, pero usted está diciendo, cuando habla de el tercer punto habla de la ley corta, ¿cierto? Sí. Ya, pero esa ley corta a la ISAPRE no le gustó. Dicen que los cálculos no son reales. Es que por lo mismo, porque lo que hicimos fue un modelamiento que tenía solo estos 3 objetivos, no es la ley corta. Hay elementos que se plantearon ahí por parte de la ministra que son los límites, ¿no?, que establecimos, qué cosas son las que se pretenden considerar en términos gruesos.
Pero claramente, en la medida en que uno va modelando con más precisión, podrían haber variaciones. Por ejemplo, si hablamos de que se disponga este pago, esta disponibilización de excedentes que se pudieran generar, ¿ya? Mensualizado, claro, vamos a requerir quizás más meses y para ello, entonces, una ley, no la vía administrativa, por dar un ejemplo. Entonces, todos esos elementos allí conversados son los márgenes que establece la ministra sobre los que tenemos que discutir en el Congreso. Si no son 1.400, usted dice que igual es una cifra grande. O Sí, sea, es una cifra relevante. Por ese barrio. Anda por ahí cerca. Han habido parámetros demasiado grandes. Bueno, pero para entender cuál es la dispersión de lo que se está discutiendo, las ISAPRES, que saben que tienen que devolver, ¿no es cierto? ¿De cuánto están hablando ellas para ver si es que vamos a llegar a un acuerdo o no? Si va a haber una posibilidad de encuentro o no. Matías, recuerde usted que nosotros no hemos tenido más conversaciones con las ISAPRES. Ellos se retiraron en enero y hasta la fecha no han vuelto a solicitar formalmente al menos volver a la mesa. Lo que nosotros hemos planteado es que claramente si ellos quieren tener, y así debiera ser, participación en la mesa, lo mínimo que deben hacer es solicitar volver, ¿no? Ellos se fueron por la prensa, recordemos, ¿no? Y obviamente nosotros hemos seguido trabajando con distintos actores relevantes. Si tanto interés hay en opinar respecto de un proyecto que no está sobre la mesa aún, por lo menos en detalle, entonces al menos que se suban a la mesa para que puedan conocer de qué estamos hablando. Un superintendente o una superintendencia que es de salud, porque a veces dicen el superintendente de ISAPRE, usted es superintendente de salud. Cambió el 2005. Claro. ¿Ustedes tienen en sus atribuciones fiscalizar el sistema de salud privado solamente o tienen algo que ver con la salud pública? Nosotros también fiscalizamos determinadas materias en la salud pública, ¿no? Tenemos fiscalización del cumplimiento de garantías, GES, por ejemplo, de oportunidad, que es público y privada, etcétera. Hay varios elementos. Se lo pregunto porque entonces usted está en una posición privilegiada como dirigiendo un ente autónomo, que es el que vela porque se cumplan las leyes, las prestaciones en la salud pública y privada. Está en esta situación privilegiada para mirar con criterio de largo plazo si es que le parece riesgoso para el sistema integral de salud de los chilenos y chilenas el que el sistema de salud privado, las ISAPRES, caigan, colapsen eventualmente. Bueno, lo primero es decir que me encantaría que pudiera la superintendencia tener aún más atribuciones, porque respecto a los prestadores tenemos escasas atribuciones de fiscalización. Nos llegan bastantes reclamos, pero no los tenemos. Y obviamente que sería muy bueno poder tener la mirada completa, ¿no? Lo segundo es que, claro, más allá de esta situación, evidentemente, ¿no? Yo lo he dicho en varias oportunidades, aquí nadie busca que las ISAPRES caigan. Yo no digo que usted busque, pero si cayeran, ¿usted ve que se puede afectar el sistema integral? Porque nos están viendo del norte, del sur, gente que se atiende por FONASA, gente que se atiende por FONASA en el sector privado, gente del sector privado, todas esas posibilidades. Bueno, indudablemente, Matías, esta es una situación compleja, ¿ya? Si no, no estaríamos en una conversación, insisto, al nivel que hoy día se está llevando, ¿no? Y en ello, obviamente, tenemos que evitar que pueda existir una situación que pueda afectar, obviamente, sistémicamente, tanto al mundo público como privado. De hecho, el gobierno ha planteado también, a partir de esta ley corta, la posibilidad de fortalecer FONASA y sobre todo el ámbito de la libre elección, ya que hoy día no tan solo pudiera existir el riesgo de que eventualmente alguna ISAPRE caiga, y ojo, caen no inmediatamente a quiebra, hay todo un proceso previo, plan de ajuste de contingencia, administrador provisional, etcétera. No es que una cosa ocurra inmediatamente, pero la preparación de FONASA ha sido además porque hay mucha gente que voluntariamente, entiendo que más de 200.000 el año pasado, se han ido de ISAPRE a FONASA, y FONASA además ha recibido más de 300.000 personas el año 2022. Entonces requiere fortalecer la libre elección y las coberturas, ya que este es un público que habitualmente utiliza este sistema y obviamente las coberturas tienen que ser mejor para garantizar lo que tú planteabas. Ya, ¿no? Pero en el fondo hay conciencia y la pregunta también apunta a que se descarte de alguna manera eso que hay quienes sostienen que y hay quienes piensan que detrás de que lo que quiere, digamos, un sector del país y tal vez el gobierno es que caigan las ISAPRES. Que eso lo han dicho, no sé, el exministro Jaime Mañalich dijo que las ISAPRES con esto morían y que eso es lo que se pretendía. Y otros, digamos, también personajes. Pero usted dice que aquí no hay nadie interesado en dejar caer a las ISAPRES. Y es porque, más allá de cuidar o no a la ISAPRE, están conscientes de que si cae la ISAPRE va a tener un problema todo el sistema de salud, porque los prestadores privados no solamente
atiende a la gente de la ISAPRES, también, como dice usted, a los de FONASA. Y muchos de los prestadores privados dependen financieramente de las ISAPRES. ¿Se entiende? Sí. Hay esa preocupación, ¿o no? Y que además, si la gente de las ISAPRES se tiene que ir a FONASA, las listas de esperas de hoy, que hay casi 3 millones de personas esperando por un especialista en FONASA. O sea, en el sistema público, digamos. Eso solo se va a engrosar si es que se traspasan gente que está hoy día atendiéndose a través de la ISAPRE, atendiéndose en centros privados, y que si también quiebran o no quiebran, pero dejan de existir los centros privados, algunos de ellos, porque no les conviene, porque ya no existirían la ISAPRE, bueno, toda esa gente va a ir al sistema público. Un sistema público hoy día está bastante colapsado. A ver, primero decir que, claro, se aprovecha un poco estas circunstancias para poder colocar sobre la mesa una discusión que nosotros no hemos puesto, que tiene que ver con la reforma de salud. Sí. El gobierno ha dicho claramente que separa las aguas respecto de esta discusión del proyecto de ley que requiere dar sustentabilidad por lo menos al cumplimiento de este fallo versus lo que después pueda generarse como una discusión de fondo, ¿no? Más estructural, pero para eso tenemos que tener esta situación más bien zanjada o más tranquila, o al menos más separar clara. las aguas, digamos, porque la reforma de salud puede ser que termine con la ISAPRE. O sea, es que la reforma de la salud que ha planteado Sí. al menos en el programa de gobierno del presidente Boric es con las ISAPRES pasando a transformarse en seguros complementarios. O sea, cumpliendo un rol distinto, fuera de la seguridad social. Nadie ha dicho aquí se exterminan, caen, no. Pasan a cumplir entonces un rol diferente como en muchos países del mundo. Yo lo he dicho, en Taiwán, Corea del Sur, en Australia, en Francia. Hay muchos modelos como este, ¿no? No estamos hablando de una cuestión distinta. Lo segundo es que evidentemente si uno quisiera o no tuviera este nivel de conciencia, otras decisiones habríamos tomado. Yo quiero recordar una pelea permanente entre enero y febrero de este año, ¿no? Donde muchas veces se me emplazó públicamente a que yo entregara cifras o fórmulas de cálculo de cifras. Y yo permanentemente me negué, primero porque estábamos haciendo los modelamientos, Sí. segundo por un sentido de responsabilidad, porque claramente si yo daba algún tipo de cifra, eventualmente en el cierre del año 2022 hubiesen tenido ellos que provisionar esa cifra. Y eso sí hubiese implicado inmediatamente el incumplimiento de algún indicador y hoy día tendríamos a todas las ISAPRES al menos en plan de ajuste de contingencia. Por lo tanto, el actuar que hemos tenido durante este tiempo y ante esta crisis que nosotros no hemos provocado ha sido un manejo responsable y prudente y es lo que vamos a seguir haciendo, precisamente porque nos preocupa que la gente no resienta la situación que hoy día está viviendo el sistema producto de lo que hemos conocido, ¿no? Superintendente, ¿usted ve en alguna parte del sector privado, de las aseguradoras, de las ISAPRES, algún ánimo de chantaje? De aprovechar este análisis de muchos expertos de que si caen las ISAPRES, no solo caen las ISAPRES y sus clientes o sus afiliados, sino que puede afectarse el sistema completo. ¿Ve ánimo de aprovecharse de esa eventual situación? Mire, yo más bien veo argumentaciones que son complejas, ¿no? Y argumentaciones que son complejas porque siento que en muchos casos... Complejas que uno no las entiende. No, complejas ¿por qué? Porque tienen un efecto. O sea, ¿ve intenciones? A ver, yo creo que ellos buscan una intención, pero no miden que provocan otras, ¿no? Cada vez que estuvieron diciendo que iban a quebrar... ¿Qué intención ve usted? Primero, cada vez que, desde que yo llego, iban a quebrar 2 semanas más adelante, porque aquí esta discusión no es inmediata, ya, obviamente que generaron ellos mismos una situación ya complicada con los bancos, por ejemplo. Después empezaron a sufrir todo el problema de la renovación de boletas de garantía. Entonces uno dice, bueno, si ustedes mismos están alimentando una situación que es complicada, ya, pero públicamente la siguen alimentando como caos, ¿qué banco va a querer entregarle entonces la posibilidad de boletas de garantía a largo plazo? ¿Y esos juicios son chantaje de las ISAPRES? No, yo creo que son errores mediáticos. Ellos intentan en la inmediatez tratar de sacar un rédito, ¿Y las que ISAPRES, pero generan un problema ¿hay mayor. alguna de las ISAPRES que está generando una situación de terror, una campaña del terror? A ver, yo no diría eso por lo siguiente, porque efectivamente hay una situación que es complicada. Si esto no fuera así, si no tuviéramos sentido o claridad, digamos, respecto de que hay una situación que es complicada porque hay una pérdida permanente de 24 meses y que obviamente el pasivo que genera el fallo de la Corte es importante, obvio que yo podría decir quizás, claro, aquí se están tratando de generar una campaña del terror. El problema es que las ISAPRES utilizan argumentaciones que, insisto, más bien perjudican el debate o la discusión o la búsqueda de una salida más que beneficiarla. Entonces,
creo que tienen que sentarse no en la mesa y debatir, colocar sus antecedentes sobre ella. Porque si ellos dicen que no tienen que pagar o devolver nada, entonces claramente uno dice, bueno, ¿cuál es la alternativa de solución si esa es la posición de la ISAPRE? Que le digan a las personas entonces que esa es su posición. Para que quede bien claro, superintendente, usted dice nadie quiere dejar caer a las ISAPRE, pero ¿podría caer alguna de ellas en la situación actual? A ver, una cosa es lo que intentamos, ¿no? Nosotros buscamos construir al menos un escenario que pueda facilitar el cumplimiento del fallo en una situación compleja, digamos, de la ISAPRE. Segundo, es que las ISAPRES podrían eventualmente, claro, con fallo y algunas incluso sin fallo, verse en una situación más complicada y eventualmente caer en un plan de ajuste y contingencia. Eso es parte de las posibilidades que están siempre, digamos, ¿no? ¿Cuántas ISAPRES están así de complicadas? No podría decirle. Es súper distinto entre una ISAPRE y otra. Y además, el comportamiento entre el año pasado y este también ha sido diferente. Algunas que han ido mejorando su gestión, otras que no han podido salir, etcétera. Entonces, esta semana usted, bueno, la superintendencia, ¿cierto?, fijó en un 2,6% el porcentaje máximo para subir el precio de los planes en esta temporada que comienza, ¿cierto? Pero las ISAPRES dicen que sus cálculos del aumento en los costos son mucho mayores. De hecho, la inflación el año pasado acumulada fue 12,5%, y ellos dicen que el 2,6% no cubre nada. ¿Cómo llega a ese guarismo la superintendencia? Ahora, es interesante que ellos planteen que, como comparativo, el indicador ICSA con el IPC. ¿Y por qué razón? Porque los planes están prácticamente todos en UF. Por lo tanto, el IPC está absolutamente indexado mes a mes a los costos. Este es un alza por sobre el IPC. Es una alza real que la ley permite, no la superintendencia, pero que la ley estableció en la ley 21.350 algunos cambios, ¿ya?, para poder evitar que las ISAPRES pudieran hacer alzas que sean consideradas arbitrarias. Por lo tanto, estableció elementos objetivos y de control de alza. Lo primero, ¿ya?, las ISAPRES cada vez que tenían aumento en sus costos operacionales, traspasaban esos costos a mayores alzas a las personas. Si alguien tenía 10, 11%, ¿ya?, entonces se lo traspasaba directamente a la persona. Cuestión que hace impagable, obviamente, y no genera ningún estímulo de mejor gestión. La ley estableció entonces el cálculo de este indicador, que obviamente toma las variaciones del sistema, ¿ya?, respecto de los gastos, los costos operacionales, ¿no?, tanto en licencias médicas como la variación de prestaciones. Pero además le agrega un factor que actúa como regulador de esta alza, que son las mismas variaciones, pero del FONASA. Entonces eso tiende a generar un indicador obviamente más bajo, ¿ya? Todas las ISAPRES que tengan después en la verificación, ¿ya?, cálculos de costos operacionales por arriba de ese 2,6, obviamente tienen que bajarlo. Y por lo tanto, lo que indica este guarismo es que si usted es más eficiente, entonces no va a sufrir el efecto de este indicador. Si usted no es eficiente, no le puede traspasar ese mayor costo a las personas. Tiene que bajarse el indicador. Y eso es lo que va a ocurrir lo más probable este año. Así como a las ISAPRES se les pide, por el fallo de la Corte, que tienen que restituir los dineros, ¿no es cierto?, en las cifras, sea cual sea, y se ha generado todo este problema. Y usted nos dice también que tiene como ente fiscalizador autónomo que velar porque se cumplan las garantías explícitas del GES, por ejemplo, y no se están cumpliendo todas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué le dice el superintendente al sector público? ¿Qué gestiones distintas tiene que hacer para que no nos escuchen y nos ven, dejen de sentir desesperación por no tener respuesta en el sector público en las listas de espera? Sí, en el caso de la superintendencia, lo que nosotros supervigilamos el cumplimiento la verdad son dos garantías: la de calidad a través de la acreditación, que es lo que hace la superintendencia con la intendencia de prestadores, y por otro lado, la garantía de oportunidad, que ingresa posteriormente a la garantía de acceso. Entonces, todos aquellos puntos que están en la garantía de acceso no nos corresponden a nosotros, pero cuando se está cumpliendo ya la oportunidad, o sea, el plazo, es lo que nosotros supervigilamos. Y en el caso del sistema público, ya, de hecho, nosotros tenemos reuniones permanentes o levantamos gestiones con FONASA para que FONASA pueda rápidamente asignar un tercer prestador en este caso, y si ya FONASA no lo hace, nosotros tenemos que designar un tercer prestador. Entonces, en ese ámbito es donde nosotros ingresamos, no en la fase previa, y ahí obviamente hay una cuestión de gestión. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuándo va a emitir la circular, superintendente? ¿Tiene hasta fines de mayo? Tengo hasta fines de mayo. Yo dije que vamos a usar el máximo de tiempo posible con sentido de urgencia, si puede ser menos, pero ahora que me han apurado estos meses, capaz que en mayo me pidan que no me apure tanto.
Porque va a haber discusión de Víctor Torres, superintendente de salud. Nos tenemos que ir. Vienen las noticias. Muchas gracias por estar con nosotros en Estado Nacional. Muy bien. Hasta la próxima semana. Nos vemos en una semana más. Que tengan una muy buena semana. No, jueves nos vemos. Jueves en la noche. ¿Verdad? Jueves en la noche. Canal 24, Estado Nacional Prime. Buen fin de semana, lo que queda. Chao. Chao, gracias. Vienen las noticias.